10 minutos a cada uno de los expositores y después 5 minutos de réplica cada uno, y que nos cuenten un poco su mirada en torno a la situación chilena y una línea general en torno a cómo abordar los problemas que tiene el modelo político-económico actual que rige en nuestro país. Eso. Profesor. Buenas tardes. Si uno se pregunta cómo ordenar una discusión como la que se supone que vamos a tener hoy día, una manera, no digo que sea la única, pero una manera, dado que una de las cosas que está en discusión es la idea de derechos y hasta dónde llegan los derechos, es comenzar preguntándose qué quiere decir que alguien tenga un derecho. ¿Qué diferencia hace que alguien quiera algo, quiera X, y que tenga derecho a X? Ahora, esta es una discusión, por supuesto, que es muy lata y tiene la cantidad de páginas que se han impreso, las hectáreas de árboles que han sido picados para publicarlos, son considerables. Entonces no me interesa referirme en general a los derechos. Hay una sola dimensión que me gustaría destacar. Decir que alguien tiene un derecho es decir que hay un problema público en que quede satisfecho. ¿No? Por ejemplo, si yo quiero un automóvil y no puedo comprarlo porque no tengo el dinero, entonces no hay un problema público en que yo haya quedado insatisfecho. Pero si yo celebré un contrato y alguien se obligó a entregarme el automóvil y no me lo entrega, entonces yo sí puedo ir y pedir que el Estado me respalde en reclamar que me entreguen el automóvil. ¿Por qué? Si yo tengo un derecho, hay un problema público en que la pretensión que contiene ese derecho sea satisfecha. Y entonces la pregunta, cuando nos preguntamos por los derechos, la pregunta es, ¿hasta dónde llegan las pretensiones que es públicamente relevante que queden satisfechas? Y entonces aquí hay una especie, por así decirlo, como de desarrollo. No digo que haya una necesidad histórica, no digo que haya nada así como grandes leyes de hierro de la historia. El hecho es que uno observa que los derechos se fueron ampliando. Es decir, esa dimensión de aquellas cosas que cada uno pretende que resulta públicamente relevante que queden satisfechas, se fue ampliando. La primera afirmación fue cosas como la siguiente, estoy siendo muy sintético. La primera afirmación fue cosas como la siguiente. La pretensión de cada uno de que pueda ir a un tribunal y obtener protección, esa es una pretensión que vale para todos. Y como vale para todos, es importante que respecto de todos quede satisfecha. Igualdad ante la ley en el sentido formal, ¿no? De yo puedo concurrir. No hay personas que por su clase están excluidas de aparecer frente a un tribunal. Esa fue la primera. Eso es lo que habitualmente se llama derechos civiles. Derechos de igualdad ante la ley, derechos de comparecencia ante un tribunal, etc. La segunda, noten ustedes que ampliar, decir el estatus ante un tribunal, el estatus ante la ley, es igual para todos, es un intento nunca demasiado exitoso, nunca completamente exitoso, pero es un intento por excluir alguna dimensión de la facticidad, porque en términos de poder fáctico no todos somos iguales. Eso es claro. Pero la idea de igualdad ante la ley es, en lo que se refiere a comparecer ante un tribunal y con independencia de las diferencias fácticas entre los individuos, que uno es más rico, otro es más pobre, uno tiene más poder, el otro tiene menos, todos son iguales. Entonces, esta es otra dimensión que yo creo que es la misma, mirada desde otro punto de vista. Es otra dimensión al decir que alguien tiene derecho a algo. Hay alguna dimensión de la facticidad que se pretende excluir. ¿No? El que me vendió el automóvil puede tener más poder que yo. Entonces, si fuera una cosa de poder, a lo mejor él se sale con la suya no entregándomelo. Esa dimensión de la facticidad, su mayor poder fáctico, se pretende excluir al decir que yo tengo un derecho. El segundo paso, la primera ampliación, a partir de los derechos civiles, fue decir, si los individuos en sus relaciones en la sociedad civil tienen igual derecho a comparecer ante un tribunal, ¿cómo es que no tienen igual derecho de participar en los procesos de formación de la voluntad política, la ley, etc.? No, en la política misma. Y eso llevó a la primera ampliación. Los derechos ya no cubrían solamente la dimensión
de la participación de la sociedad civil en el mercado, fundamentalmente, comparecencia ante los tribunales, igualdad ante la ley, sino además cubrían también derechos políticos. Noten ustedes, esto lleva a la idea democrática, por supuesto. Todos somos iguales, una persona, un voto, etc. No hay ningún otro fundamento para el orden político que la voluntad popular, etc. Otra pretensión, nunca completamente cumplida, por cierto, como todas las pretensiones institucionales, otra pretensión de limitar la facticidad. Porque evidentemente, en términos de poder, hay unos que tienen más que otros. Y lo tienen más que otros, ¿por qué? Porque sí. Porque así nacieron, porque así heredaron, porque así son las cosas nomás. Pero la idea de derechos políticos es la pretensión de organizar instituciones para que en determinada dimensión haya otra parte de la facticidad que queda excluida. El caso más evidente fue la introducción de la cédula única. Ustedes saben, no sé si ustedes lo saben esto, supongo que sí. En 1958 se introdujo una ley que dispuso que los votos los iba a imprimir todos el servicio electoral. Antes de eso, cada candidato imprimía sus votos, y como cada candidato imprimía sus votos, en los hechos el voto era público, y como el voto era público, entonces quienes tenían poder podían comprar votos, porque sabían cómo, podían determinar si el vendedor del voto se lo había dado, ¿no? Porque sabían cuál era el voto que había entregado. Al prohibirle a los candidatos imprimir sus propios votos, y asumir el Estado de la impresión de los votos para todos, lo que crea es un espacio mayor de igualdad. Una exclusión de la esfera, de la dimensión de lo fáctico en relación con los derechos políticos. Y los derechos sociales son el tercer paso, la segunda ampliación. La primera ampliación lleva de derechos civiles a derechos políticos, la segunda ampliación lleva del segundo estado, de derechos políticos, a derechos sociales. Que consisten en decir, hay ciertas condiciones, ciertos supuestos, o mejor dicho, la libertad de la cual se trata, porque los derechos tienen que ver siempre con la libertad de la cual se trata no es solamente una cuestión de estatus formal. Fíjense ustedes, derechos civiles es el estatus formal de igual ante la ley. Eso no dice nada de cómo van a ser las cosas en realidad, por así decirlo, de cuán iguales somos en la realidad. Solo quiere decir tenemos el mismo estatus ante un tribunal. Los derechos políticos también eran una cuestión de estatus solamente. Todos tenemos el mismo derecho de votar y ser elegidos, pero en los hechos algunos tenemos más poder político que otros. Los derechos sociales es la afirmación de que el estatus de ciudadanía y la libertad que ese estatus da al excluir dimensiones de facticidad no es una cuestión solamente de estatus, es una cuestión de condiciones materiales. Y entonces que hay algunas dimensiones de la vida en a la cual tenemos derecho, lo que quiere decir, hay un interés público en que sean satisfechas y no pueden ser satisfechas en diferentes medidas por consideraciones puramente fácticas. La misma lógica, exclusión de la facticidad por un lado, afirmación de lo público del problema. Y claro, ahí los casos típicos, esto es una cuestión discutida y que tiene que ver con la evolución, las condiciones, pero los casos típicos son educación, salud, seguridad social. La pregunta era, sin embargo, ¿cuál es la situación a la cual estamos ahora, ¿no? Y entonces podemos, desde aquí, creo yo, uno puede adquirir una perspectiva desde la cual explicar el problema que hay hoy día a propósito de la discusión de lo que se ha llamado el modelo chileno. Y yo asumo mi responsabilidad en que se hable de el modelo. ¿Qué es el modelo? Yo diría, básicamente, es un conjunto de supuestos e ideas que se transforman en instituciones que especifican cuál es la esfera de la ciudadanía, hasta dónde llegan los derechos que nos reconocemos todos. Es decir, recuerden, cuando yo digo hasta dónde llegan los derechos, hasta dónde llega a la publificación del problema de la satisfacción, ¿no? O sea, cuáles pretensiones son públicamente importantes que sean satisfechas. Eso quiere decir los derechos. Y segundo, hasta dónde llega la preocupación porque las desigualdades fácticas que existen se manifiesten o no se manifiesten. Donde no hay derechos, no hay problema en que se manifiesten las desigualdades fácticas. No hay derecho a tener un automóvil, por lo tanto no hay un problema público en que unos tengan un automóvil caro y unos tengan un automóvil barato y otros no tengan ningún automóvil. Entonces, lo que se llama el modelo en Chile es un modelo que entiende lo público, en este sentido, la esfera de la ciudadanía, que es lo mismo, o la esfera de los derechos, que también es lo mismo, del modo más restringido posible. Es decir, lo público alcanza. Es como volver atrás, es como volver al siglo XVIII, al siglo de los derechos civiles.
al siglo en que los derechos habrían dado solo el primer paso de afirmar igualdad ante la ley. Y claro, segundo paso, y igualdad política en el sentido de participación, pero con ciertas limitaciones cuya discusión nos llevaría al problema constitucional. Pero en el fondo, es una comprensión de lo público en que lo público es lo más restringido posible. Por eso entonces, ¿cómo se organiza la seguridad social? Las pensiones se organiza de un modo que ya de social tiene poco. Es más bien seguridad individual. ¿Cómo se organiza la educación? Yo creo que la ley más importante que se ha dictado en los últimos 25 años es la ley de inclusión, que hace que lo que voy a decir ahora no sea ya totalmente verdadero. Correcto, gracias a Dios. Pero hasta entonces, básicamente la educación se organizaba como un mercado, cada uno compra la educación que puede tener y el que no puede pagar recibe alguna educación de calidad mínima. ¿Cómo se organiza la salud? Básicamente en el mismo sentido. No, entonces, lo que es público es una provisión estrictamente mínima, la más reducida posible. Todo lo demás es privado en el sentido, todo lo demás cada uno verá qué se puede comprar en términos de educación, qué se puede comprar en términos de salud, cuánto puede ahorrar en términos de pensiones, etc. Y el problema con el modelo es ese, es la reducción extraordinariamente completa y radical de lo público a casi a lo mínimo. Y la superación del modelo es el reconocimiento de que lo público llega más allá de cómo están organizadas las instituciones hoy día y que entonces es necesario reorganizar cosas como el sistema educacional, y ahora está empezando la discusión sobre el sistema de pensiones y después será sobre salud, para publificar, para reconocer que esas dimensiones son dimensiones de derechos. Y como son dimensiones de derechos, nos importa, es una preocupación pública cómo quedan satisfechas esas pretensiones, y B, tiene que ser organizado su distribución de modo tal que la desigualdad fáctica que existe en el momento inicial no se traduzca o se reduzca el impacto en que se traduzca, porque normalmente las instituciones nunca logran sus fines plenamente, en distinta provisión y satisfacción. Y de eso se trata. Gracias. Ahora damos paso a Axel Kaiser para su presentación. Bueno, muchas gracias en primer lugar por la invitación. Ustedes ya saben, yo tengo una visión diametralmente opuesta a la de Fernando. Y claro, como bien dijo él, esto daría para un debate eterno y estas son posiciones que no son originales ni de él ni mía, las que están enfrentadas aquí. De hecho, creo que Fernando trabaja mucho sobre la base de un sociólogo británico, profesor de la London School of Economics, que se llama T.H. Marshall, que argumenta más o menos en esa línea, y una teoría interesante, yo no lo puedo discutir, y tiene sus méritos, por supuesto. Pero a mí no me convence, y les voy a decir por qué. Porque a mí me parece, lo que dice Fernando básicamente es, miren, hay una evolución, y me alegra que diga que no hay una ley histórica que llega para allá, porque obviamente sabemos que el historicismo puede ser criticado y demolido fácilmente. El historicismo es que la historia se define por una ley, no hay nada que hacer y vamos a terminar según lo que la ley histórica dice. O sea, no depende de nosotros, vamos a llegar a un final X. Como Marx profetizó, ¿no es cierto?, que iba a llegar el socialismo basado en una ley de la historia, que no había nada que hacer al respecto. ¿Ok? Entonces, lo que Fernando dice es, miren, si somos ciudadanos, es porque nos reconocemos una condición de igualdad, ¿ok? Si tú eres igual a mí desde un punto de vista moral, ético, entonces tú y yo tenemos que tener el mismo derecho a la libertad de expresión, tenemos que tener el mismo derecho a poder trabajar, tenemos que tener una serie de derechos. También se sigue que tenemos que tener el mismo derecho a votar. Porque ¿por qué razón, si somos iguales desde un punto de vista moral, yo voy a poder tener derecho a votar y tú no? O cualquiera de ustedes que está aquí. Hasta ahí yo estoy de acuerdo, en el sentido de que sí, y esa es la premisa del liberalismo clásico también, somos básicamente agentes con la misma dignidad, como tenemos la misma dignidad, se nos reconoce el mismo respeto y los mismos derechos a la libertad, de poder perseguir nuestros fines, nuestro plan de vida, y en una comunidad política al mismo tiempo de tener algo que decir al respecto, es decir, poder ir a votar, cosa que poca gente ejerce hoy en día, hay que decirlo. Perfecto, pero ahí es donde está el salto, viene ahora, que a mí no me convence, que es, no solamente tenemos que ser iguales ante la ley, la igualdad ante la ley se sigue del supuesto de que somos moralmente iguales, porque solo se nos aplican las mismas reglas en la medida en que se nos reconoce a todos la misma dignidad. A los esclavos no se les aplica la misma ley que a los dueños, obviamente, porque el esclavo está considerado un ser de menor dignidad.
Entonces, puede ser propiedad de otro, ¿verdad? ¿Ok? De acuerdo. Pero entonces el salto es, además, los derechos sociales, que se ven como una proyección de esta condición de ciudadano igualitaria para todos, tienen que ser igualitarios para todos. ¿Qué significa esto? Que cosas como la educación, por ejemplo, no pueden reflejar, son un tema público, o sea, estatal, y no pueden reflejar diferencias relevantes. Es decir, en una teoría estricta de la igualdad de condición de ciudadano, ¿no es cierto?, que es la que explica Fernando, proyectada hacia los derechos sociales, un colegio como este no podría existir. Habría que cerrarlo. Porque en la medida en que haya colegios particulares pagados, como este, que es uno de los mejores colegios de Chile, y haya otros que no, porque hay padres que no van a tener los recursos para pagar los colegios particulares como estos, se está generando una desigualdad fáctica que no es compatible con la teoría de igualdad de ciudadanos. Entonces, este colegio hay que cerrarlo, hay que estatizarlo, hay que someterlo a un régimen con tantas restricciones que terminaría por desvirtuar su naturaleza. ¿Ok? Eso aplicará a los colegios privados. Lo mismo pasa con las pensiones. El sistema de capitalización individual, y hay que agregar, los sistemas de reparto europeos y los que están en otras partes del mundo están quebrados. Podemos entrar en esa discusión después, yo tengo todos los números. Bueno, el sistema de capitalización individual, que es la pensión, que hoy día tan endemoniado, resulta que el Estado tendría que hacerse cargo de eso. Fernando utiliza el concepto social porque cree que el Estado encarna cierto espíritu social. Yo pienso que no es así. Yo creo que el Estado es una organización, ¿no es cierto?, desde el punto de vista sociológico, que el Estado es una organización integrada por seres humanos de carne y hueso, como cualquier otra, ¿verdad?, que detenta el monopolio, legítimo supuestamente, del uso de la fuerza. Y que cuando lo tienen, también se benefician ellos. Véase todos los escándalos de corrupción que hemos conocido hace poco tiempo. ¿Ok? Y además genera problemas de incentivos que no voy a entrar ahora porque la discusión más bien filosófica en este minuto. Si lo aterrizamos a la parte económica y práctica, creo que el cambiar el sistema casi se cae de la mesa, ¿no? Entonces, quiero volver al punto de fondo. A mí me parece que los derechos sociales son la negación, no la proyección, de la condición de ciudadano. ¿Por qué? Porque si somos iguales en materia de dignidad, quiere decir que yo te respeto a ti, tú me respetas a mí y viceversa, y tenemos la misma ley para todos. Imagínense las reglas del Campeonato Mundial de Fútbol o del fútbol, todos juegan con las mismas reglas, ¿verdad? Entonces, tenemos que respetar los proyectos de vida de cada persona. Si tú quieres ser empresario, es tu proyecto de vida, ¿con qué derecho yo te voy a impedir hacerlo? ¿Y qué pasa si tú y tus amigos el día de mañana quieren abrir como proyecto de su vida una clínica privada para atender gente que la pueda pagar, que dentro de su proyecto de vida está también poder ir a una clínica privada para ellos y para sus hijos, usando el dinero que se ganó con su propio esfuerzo? ¿Ok? ¿Cuál es el problema? O sea, si yo estoy dispuesto a decir es que no, porque hay un tema público, automáticamente tengo que prohibirte poder hacer eso, tengo que prohibirte poder abrir colegios como este, ¿no es cierto? Y tengo que obligarte a ti a ir a servicios estatales igualitarios para todos. Y tengo que obligar a tus hijos a ir a colegios estatales para todos. Y vean ustedes cómo funcionan además, ese es otro problema. Pero aunque funcionaran increíblemente bien, te tengo que obligar, te tengo que prohibir coactivamente, es decir, por la fuerza, desarrollar tu proyecto de vida. En ese sentido, disponer de los frutos de tu trabajo, que es, y Marshall lo reconoce, la propiedad privada, parte de los derechos civiles. Entonces, restrinjo tu libertad, te digo, no, usted no puede abrir un colegio, usted no puede mandar a su hijo al colegio que usted quiere, usted no puede jubilarse privadamente en un sistema de pensiones, no puede. ¿Por qué? Porque va a generar desigualdad. Y como la desigualdad es incompatible con la condición de ciudadano, entonces eso tiene que estar prohibido. O muy restringido, por decirlo de otra manera, no tan dura. ¿Ok? Pero yo digo al revés. Si ustedes son iguales ante la ley, si somos iguales en términos morales, yo tengo que respetarlo aunque no me guste. Y no solo se traduce en lo que dice Fernando, que es el auto. El Camaro amarillo que le gusta a Fernando. Me acuerdo de ese ejemplo que pusiste una vez. No me gusta, debo decirlo. Bueno. Pero use el ejemplo. Bueno, no solamente es el automóvil, se fijan, el problema.
¿Por qué yo tengo derecho a comprarme un Ferrari si quiero, pero no tengo derecho a decidir a qué colegio voy a enviar a mis niños o a abrir yo un colegio a la pinta de lo que yo y mis amigos queremos, ¿verdad? No le estamos dañando a nadie, no estamos evitando que otros lo hagan tampoco. Háganlo, hagan lo que quieran. Pero déjenme a mí vivir mi vida, desarrollar mi proyecto de vida como quiero, transmitirle a mi hijo los valores que yo quiero, darle la educación que yo quiero. Eso es parte de mi dignidad como persona. Eso es igualdad ante la ley, ¿verdad? Entonces, es lo mismo que en el fútbol. Es como decirle a Messi, ¿sabes que a ti te vamos a aplicar reglas distintas para que no juegues tan bien? Porque es injusto para los demás jugadores, tú eres demasiado desigual. No, hay reglas igualitarias para todos, y de ahí unos llegarán al Barcelona, otros se quedarán en la tercera división. ¿Sí o no? ¿Significa eso que el Estado no tiene que asumir ningún rol de apoyo a los que necesitan? No, no significa eso. ¿Ok? Por eso nosotros, que pensamos más en el sistema de economía libre mercado, social de mercado, creemos que el gasto tiene que ser focalizado en los que más lo necesitan y no un esquema de derechos universales garantizados como los que propone Fernando, que ni siquiera hemos entrado a la discusión económica de lo mal que funciona, porque funciona muy mal. El caso de Brasil es un buen ejemplo. Ahora, hay otros temas también que se pueden ver a nivel comparado en constituciones. Hay un artículo de Sebastián Edwards en el Centro de Estudios Públicos, ustedes pueden estudiarlo. Garantizar derechos sociales en las constituciones, en el caso de la educación, por ejemplo, no mejoran absolutamente nada, esa es la evidencia empírica, los resultados de calidad, ni siquiera la desigualdad, que es el tema que supuestamente preocupa a quienes promueven estas ideas. Entonces voy resumiendo. Si ustedes quieren ir a gastarse $200 en un concierto de Justin Bieber, yo lo encuentro espantoso. No me gusta. Pero es su derecho a hacerlo. ¿Por qué? Porque la libertad de una es tu proyecto de vida. Tú tienes la libertad de hacerlo, ¿ok? No veo por qué, en materia de lo que se llaman derechos sociales, tiene que ser distinto. Y por lo demás, si de verdad aceptamos que hay algo así como los derechos sociales, que es un concepto muy cuestionable, no crean que es evidente que hay derechos sociales. No, no es evidente que hay derechos sociales. Es un concepto muy cuestionable. Si aceptamos en una de esas y hacemos los estudios económicos y empíricos, como es el caso y los existen, nos vamos a dar cuenta que la provisión privada, incluso con lucro de derechos sociales, es mucho más eficiente en resolver los problemas, ¿verdad?, que cuando el Estado controla toda esa dimensión. Por los problemas de incentivos, por el despilfarro, por la corrupción, por una serie de factores. ¿Ok? Y hay un montón de datos para avalar este tema. Entonces, yo no sé cuánto tiempo me va quedando. 1 minuto. 1 minuto. Entonces, para ir cerrando, yo los llamo a pensar de esta manera. Si respetamos los proyectos de vida ajenos, de todas las personas, y eso mutuamente, obviamente, no es que tú respetas el mío y yo no el tuyo, no. Para todos. Tenemos que respetar el derecho a disponer de la propiedad que cada uno adquirió, ¿ok? Y si eso es así, tenemos que respetar que haya personas que quieran crear colegios a los cuales mandar a sus hijos, crear universidades, crear lo que quieran, ¿ok? Es parte de tu dignidad como persona. Lo contrario es poner la bota del Estado, ¡pum!, para igualarnos a nosotros, aplastarnos y prohibirnos, ¿cierto?, desarrollar nuestro proyecto de vida como nos parezca, bajo el argumento de que no vamos a lograr la igualdad que estamos buscando. Y cierro diciendo que esto no significa, ojo, que el Estado no deba asumir ningún rol en materia de ayuda a los que lo necesitan, con políticas públicas, focalizadas y bien pensadas, con incentivos bien puestos para que la plata no se pilfarre y no se pierda, que es como está pasando en Chile todos los días. El tamaño del Estado chileno hoy es casi un 30% del producto, bien calculado, ¿ok? No es pequeño. Es más o menos como el suizo. Y no nos comparemos con Suiza en ninguna materia, ¿ok? ¿Se gasta bien te pregunto yo a ustedes, ¿de verdad se está gastando bien el dinero que le quieren seguir dando al Estado? ¿Creen ustedes eso? Piensen. Ese es un ejemplo, el jubilazo, gendarmería, ¿te fijas? Los falsos exonerados, los escándalos de Codelco, o sea, está lleno de casos así. Esa es la realidad. Entonces la teoría
que también es criticable, por eso yo digo, son dos partes, uno el argumento filosófico y otro argumento económico. En ese no podemos entrar por falta de tiempo, tal vez podemos entrar más tarde. Gracias. Bueno, ahora vamos a dar paso a 5 minutos de respuesta por cada uno de los expositores para luego ya entrar de lleno en una conversación con el público y las preguntas. Profesor. Medio minuto, por favor. Una de las razones por las cuales yo no estaba seguro de aceptar la invitación, la amable invitación que me hicieron, es porque yo creo que esta conversación, o sea, no es el tipo de conversación que yo encuentro interesante, porque yo, con todo respeto, y no tengo ningún problema con eso en sus propios términos, yo creo que lo que Axel hace es propaganda. Yo creo que este libro es un libro de propaganda. Es un libro de caricaturas, de distorsiones, que no hace ningún esfuerzo por asegurarse de que aquello en contra de lo cual argumenta es la posición que tiene al frente. Y entonces él se inventa algún esperpento y después dicen, vean ustedes, es un esperpento. No era para que te enojaras tanto, Fernando. No, no estoy enojado, es así nomás. No es así. Yo diría, si uno quiere un test de cómo distinguir un libro de propaganda de un libro que hace por lo menos un intento de tomarse en serio el asunto, yo diría, pero fíjense, y esto lo digo no solo para este libro, lo digo como en general, fíjense cómo describe las teorías que rechaza. Y pregúntense la manera en que se describen las teorías rechazadas. Porque claro, describir bien las teorías propias no tiene ningún problema. O sea, si uno no describe bien las teorías propias, ahí el problema es otro, ¿no? Pero, ¿cómo describe las teorías rechazadas? Si las teorías rechazadas están descritas de un modo que pueden ser asumidas en primera persona. Es decir, si alguien podría creer lo que... podría sostener las teorías en los términos descritos. Lean después La tiranía de la igualdad y pregúntense si esto, lo que él llama derechos sociales, que no tiene nada que ver con lo que son los derechos sociales, lo que él llama derechos sociales o lo que él llama socialismo, podría sostenerse en primera persona. Y yo diría, nadie puede sostener en primera persona las brutalidades contra las cuales él está argumentando, porque son todas brutalidades, así que claro, si contra esas no hay discusión. No se pueden sostener en primera persona. Yo diría, ese es el test. El que describe correctamente la teoría contra la cual argumenta, la describe de un modo que en principio el otro, el criticado, podría decir, sí, eso es lo que yo creo. Y eso permite diálogo, porque entonces yo le puedo decir, sí, estamos en desacuerdo, porque respecto de la misma cosa, tú dices que sí y yo digo que no, eso es un desacuerdo. Pero estamos hablando de cosas distintas, la verdad es que no hay mucho donde avanzar. Así que, ¿qué podría yo decir? Bueno, si uno está dispuesto a describir en la ley de cédula única, ¿no? Esta ley que dispuso que los votos los imprimía el servicio electoral y que entonces que los candidatos ya no podían imprimir sus votos. Si uno está dispuesto a describir esa ley diciendo, esa ley fue una ley que prohibió, intervino con los planes de vida de los candidatos que deseaban imprimir sus votos y les prohibió imprimirlos y por eso entonces redujo la libertad y sometió el régimen de producción de los votos a un estado totalitario, si uno está dispuesto a decir eso, entonces la descripción respecto de la educación puede sostenerse. Ahora, como descripción de la cédula única, yo encuentro que es totalmente absurda. Eso no es un problema, o sea, eso no se describe correctamente bien, diciendo se intervino brutalmente con la libertad de los candidatos por la vía de prohibirles imprimir sus votos. No, se crearon las condiciones materiales para que todos tuvieran, en alguna medida, no ideal y no siempre lograda, porque siempre es insuficiente, pero para que todos tuvieran igualdad de poder político, para dejar al poder del dinero, en alguna medida, fuera de la distribución del poder político. Eso no es solamente una declaración, se trata de crear condiciones institucionales para que eso se haga probable. Y entonces, yo diría, respecto a la educación, lo que él dice, esto de prohibir, etcétera, bueno, la verdad, para ser honestos, es lo que existe en buena parte del mundo. Y no de, como dice él en la teoría, en la tiranía de la igualdad, porque él tiene un conocimiento extraordinario de esos países que yo no conozco, no cómo funciona Norcorea. Yo no tengo idea cómo la educación funciona en Norcorea. Supongo que Axel sí, porque él sabe.
Tú sí sabes. No, yo no tengo idea. No, lo reconozco, no tengo idea. De hecho, ni siquiera leo coreano, así que difícil. Entonces, así funciona. La verdad es que esta idea de que uno va a la escuela que le toca, por donde vive, es una idea que es mucho menos totalitaria y brutal de lo que le hace parecer. Pero, en todo caso, nada de eso hay en el otro modelo. Nada. Nada de eso hay. Ninguna insinuación de que la educación debería ser estatal. Hay una discusión sobre si la idea de derechos sociales se realiza mediante la organización de servicios públicos estatales o mediante la sujeción a un determinado régimen público de proveedores privados. Esa es la discusión que yo creo que es una discusión interesante. Y yo no tengo ninguna... O sea, yo tengo una opinión. Yo creo que sí se puede, en muchos casos, organizar a través de provisiones privadas. El sistema educacional se puede organizar a través de proyectos diferenciados. Sí. Este colegio, tal cual existe, tendría que adecuarse a condiciones diferentes de operación. Ahora, yo no sé por qué, yo me imagino que cuando Axel va a una escuela pública en La Pintana no les causa el mismo escándalo a la audiencia diciendo, este colegio no podría existir. No, tampoco podría existir. Porque la pregunta es, piensen ustedes en lo que significa la desigualdad en la provisión de educación. ¿Qué van a decirle ustedes a los que tengan menos renta que ustedes en el futuro? ¿Cómo van a justificar su posición? Ustedes van a decir, yo me lo gané. El propio criterio distributivo del mercado, el mercado como criterio distributivo, supone que hay ciertas cosas que no están sujetas al mercado. Una de ellas es la educación. Y entonces que Sí, termino ahora. En esta lógica uno tendría que decir, sí, no es como un campeonato de fútbol, no es como el fútbol, es más bien como el polo, que se garantiza condiciones de relativa igualdad por la vía precisamente de hacer lo que él decía que era tan totalitario, etc., ¿no? El equipo que tiene a Messi tiene un hándicap contrario. ¿Por qué? ¿Por qué esta intervención brutal? Los poleros resulta que son muy igualitaristas, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque son distintas maneras de concebir la competencia igual. Y entonces la pregunta sería, y yo creo que es particularmente interesante cómo se responde esa pregunta en un lugar como este, que es el lugar que está más bien arriba que abajo. ¿Cuál es la manera más equitativa de concebir las relaciones que se fundarán después y las distribuciones que se fundarán después en la competencia? ¿Qué comprensión de la educación supone el hecho de que vivamos en una sociedad que en buena parte distribuye de acuerdo a la competencia? Gracias. Vamos a pasar ahora a la respuesta de Axel Kaiser. A mí lo que no me gusta en este tipo de debate, ¿verdad?, es cuando realmente se hacen caricaturas de la posición contraria. Y eso es lo que acaba de hacer Fernando. Lo primero que les dije fue que yo estaba de acuerdo con él en el sentido de la igualdad ante la ley, y estamos de acuerdo en eso. También les dije que eso supone, como nos reconocemos como iguales, que tengamos los mismos derechos a voto, ¿sí o no? Eso no tiene nada que ver con el hecho de que ustedes no puedan enviar a su hijo a un colegio como este, porque claro, Fernando lo pone, pero yo los invito a leer el otro modelo, lean los dos libros y háganse su propia opinión. No le crean a Fernando a priori ni a mí a priori, lean los dos libros y hagan su propia opinión. Él lo plantea como ya, sí, como está ahora el colegio, no, porque tendría que sujetarse a nuevas reglas, pero las reglas son de tal naturaleza y además algo difusas, hay que decirlo, que permitiría pensar que un colegio así como este, como está en su forma actual, no puede existir. Así de simple. Y de hecho, en un debate que tuvimos en la Chile, Fernando, yo te pregunté, y tú me dijiste que efectivamente los colegios particulares pagados como están hoy no podrían seguir existiendo. ¿Tanto particulares pagados? Sí. Bueno, tanto particulares Nunca lo he pagados. negado, eso lo vengo diciendo desde 2007. Perfecto, pero entonces, Fernando me quiere prohibir a mí y quiere prohibirles a ustedes que puedan abrir un colegio particular pagado, porque eso al final genera desigualdad. Yo entiendo la preocupación por la desigualdad. No es que yo no tenga sensibilidad con eso, pero les insisto, y Fernando usó el ejemplo del equipo de polo, no existe en el polo una política de igualación de los jugadores para que todos puedan llegar a tener el mismo hándicap alguna vez. Es verdad que existe en el polo, cuando jugadores tienen menos hándicap que otros, un suple de ese hándicap para darle una chance al equipo. Pero eso también lo puedes hacer con un gasto focalizado, no tienes por qué tener derechos universales que le garanticen a todos exactamente la misma calidad de la educación. Porque en el fondo, y esta es mi preocupación,
Yo no quiero iguales oportunidades para todos, como Fernando plantea, o creo entender que plantea. Yo quiero las mejores oportunidades posibles para todos, y eso no es lo mismo. ¿Se fijan? Porque ustedes pueden tener un sistema en el que haya bastante desigualdad, pero donde todos estén muy bien, o mejor, o progresando, si ustedes quieren, o pueden tener un sistema con igualdad de oportunidades, ¿verdad?, donde todos estén peor y nadie esté progresando, ¿verdad? Supongamos un sistema donde el Estado controla absolutamente todo el tema de la educación. ¿Ok? Supongamos un sistema así. Ahora, eso no tiene nada que ver con la justificación, me parece a mí, de la renta que ustedes van a tener cuando salgan. Sí, siempre va a estar el que les va a poder decir, ah, pero es que tú fuiste a un colegio privado, tus papás tenían plata, entonces para ti la vida fue más fácil. Siempre va a poder estar eso, ¿verdad? Ese argumento. Pero lo cierto, ¿verdad?, es que las mismas condiciones que les permitieron a los antepasados de ustedes, papás o abuelos, porque no me imagino que sus familias no son ricas de hace 500 años, no, papás o abuelos, salir adelante son las que les van a permitir a las otras personas que todavía no han salido adelante, salir adelante. Sin esto no hay milagros, ¿ok? Y desde el punto de vista ético, me parece a mí, que la desigualdad no puede ser criticable en sí misma. ¿Ok? ¿Qué prefieren ustedes? Y esto se lo pregunté a una socialista una vez en un foro de la Universidad Católica. En este minuto, si le multiplicamos por 1000 o por 100 el ingreso a todos los chilenos, ¿verdad?, las desigualdades relativas se van a mantener exactamente iguales. Multiplicamos por 1000 a todos, pero entonces la diferencia permanece. También podemos hacer de quitarle al 20% que más gana la mitad, sin mejorar a nadie. Vamos a tener una sociedad más igualitaria. En el segundo caso, no en el primer caso. Pero en el primer caso vamos a estar todos mejores, ¿verdad? ¿Qué prefieren ustedes? ¿Multiplicar por 1000 o por 100 los ingresos de todo el mundo? ¿O quitar y ser igual de desiguales que ahora? Podemos hacer un ejercicio matemático donde seamos incluso más desiguales y todos estemos mejor. O bien, disminuir a los que tienen más con tal de que todos estemos iguales. No hay en la igualdad en sí material, sí en la igualdad ante la ley, en la igualdad política, pero no hay en la igualdad sí material un principio normativo, moral, que por definición la haga buena. La igualdad material. Podemos lograr la igualdad en la miseria, como en Venezuela. Eso no es moral, necesariamente. No cae en esas categorías. Entonces, ¿cómo hacer? No para bajar de los patines a los que andan más rápido. ¿Cómo hacer para que todos se suban a patines? Entonces, ya tenemos gente que le está yendo bien. Ustedes, por ejemplo. No pongamos el énfasis en los que le está yendo bien, pongamos el énfasis en los que todavía no les va bien y ayudémoslo a ellos. Pero con la cuestión de la igualdad, en lo que nos concentramos en, que no se escape mucho, ¡pum! ¿Se fijan? Y con eso nos ayudamos al final. Y les voy a poner un ejemplo para ir terminando. Si nosotros, en Chile hoy, con el gasto público que tenemos, nos deshacemos del gasto focalizado para transitar a un esquema de gasto social universal, las familias del 10% de menores ingresos recibirían 1/3 del dinero que reciben hoy de transferencias del Estado. 1/3. Porque entendamos que los recursos son limitados en el mundo, no son ilimitados. Y las familias que están en sectores de mayor ingreso verían multiplicados por 6 sus ingresos. ¿Eso les parece una buena fórmula? ¿Quitarle a los que menos tienen y darle a los que más tienen? Porque el problema es que los recursos son limitados, la costa no alcanza para todo. Me encantaría que fuera el paraíso y hubiera de todo para todos. No tendríamos ni siquiera esta discusión con Fernando. ¿Se fijan? Entonces yo digo, tenemos que focalizar los recursos en la gente que más lo necesita, porque son pocos los recursos, y ayudarlo a ellos. ¿Ok? Si ustedes y sus padres tienen la posibilidad de salir adelante sin ayuda y además pagando impuestos, que son los que terminan beneficiando a los otros, perfecto. Pero ¿por qué le vamos a quitar a los que menos tienen esa transferencia de recursos y vamos a generar sistemas universales, que ni siquiera hemos entrado en la discusión económica de cómo funcionan, lo insisto, que finalmente van no a beneficiar a los que más necesitan, incluso los pueden llegar a perjudicar? Y hay estudios sobre el tema de los derechos sociales en Brasil, que la judicialización de los derechos sociales en Brasil ha llevado a que se les quite plata a los pobres para que familias con mayores recursos, que tienen la posibilidad de litigar, terminen beneficiándose. Hay estudios que indican esto, ¿ok? Entonces, insisto, yo no estoy, y de cierto, y le tengo que refutar esta cosa a Fernando. Fernando puede decir que yo estoy equivocado en cómo yo leí el libro de ellos. No tengo ningún problema con esa acusación, o con esa crítica más bien. Pero lo que no puede decir es de que yo hice un ejercicio de caricatura. Porque no hice un ejercicio de caricatura. El libro, Fernando, ha sido leído por gente muy calificada
y ha sido también presentado por gente muy calificada, entre otros un excontralor de la República, y no lo ha encontrado un panfleto propagandístico como tú lo estás describiendo. Así como yo tampoco creo que esto sea un panfleto propagandístico. Sí creo que está lleno de errores y tiene una filosofía equivocada. Pero creo que, en general, la propuesta de Fernando es intelectualmente respetable, en el sentido de que él está convencido de lo que está planteando. Creo que está equivocado. Pero yo no lo descalificaría como él me descalificó a mí. Yo puedo estar equivocado, tal vez. Lo dudo. Puedo estar equivocado, Fernando, pero te lo digo, con toda sinceridad. Yo no intenté aquí dibujar una caricatura. Entonces lo hiciste sin intentarlo. Bueno, pero eso entonces me lo tienes que justificar por qué y cómo se produjo. O sea, no cómo se produjo, pero por lo menos argumentar de fondo por qué. No fue el caso. Por eso les digo, y cierro. Lean los dos libros. Lean el otro modelo, lean La tiranía y la igualdad, fórmense su propia opinión. Obviamente nosotros tenemos skin in the game, como dicen los gringos, y por lo tanto vamos a defender nuestras respectivas posturas. Bueno, ahora en aras de seguir la discusión, vamos a dar paso a preguntas del público, así que pueden levantar la mano y les pasamos el micrófono para poder empezar. Ahí, Joaquín, gracias. Vamos a dar 3 minutos de respuesta a cada expositor. Para Axel, que yo también, o sea, yo estoy de acuerdo con él. A mí no me gusta el Estado grande. El Estado grande tiende a ser tiranía, tiende a meterse en las cosas que son privadas, las hace públicas. Y yo también entiendo, eso sí, que somos menos libres sin Estado. Yo creo que o sea, el Estado nace con un monopolio legal de la violencia, nace para parar un estado de guerra continua y que nos garantiza libertad y derechos. Pero la pregunta entonces, ahora Chile es el neoliberal es, y no sé si históricamente desde los 90 ahora había una tendencia en retroceso, pero lo que voy es, ¿qué puede hacer entonces el Estado cuando el mercado mismo está fallando y el Estado porque yo no creo que el privado tiene el deber de garantizar derechos, y yo creo que la pobreza es falta de libertad, pero ¿qué hace cuando el mercado falla? El Estado, ¿cómo responde? Porque no lo ha estado haciendo. Sí, no sé. Mira, a ver. ¿Qué es lo que nos preocupa a todos? ¿Ok? Y también a Fernando. Porque hay algo en lo que Fernando y yo estamos de acuerdo. Nosotros queremos que a la gente le vaya bien. No es que aquí esté el desalmado neoliberal contra el... No. ¿Ok? Como decía von Mises, la diferencia entre socialistas y liberales no es en los fines, es en los medios. ¿Ok? Yo creo que eso en gran medida es correcta. Ahora, déjame darte un ejemplo. En Chile la pobreza cayó, ¿verdad? Del 50% a menos del 10%. Eso es un éxito tremendo. ¿Gracias a qué? Fundamentalmente, parece ridículo decirlo, al crecimiento económico, que es creación de riqueza. La pobreza se resuelve creando riqueza. Vaya qué descubrimiento. ¿Ok? La pobreza es la situación natural de los seres humanos. Esa es la realidad. No es la riqueza. ¿Ustedes creen que esto existía desde el origen del universo? No. Estas cosas fueron creadas por el esfuerzo y el ingenio humano. Los micrófonos, los celulares que ustedes tienen, es riqueza creada. ¿Ok? Para eso tienes que tener ciertas instituciones. Déjame darte un ejemplo. Siempre se le critica, y yo no me defino como neoliberal, me carga ese concepto, tampoco creo que el sistema económico chileno sea neoliberal estrictamente, pero siempre se critica es que la gente, estos economistas que hablan de puro número y se despreocupan de los seres humanos. Bueno, déjame darte un ejemplo. Si nosotros crecemos de aquí al año 2020 a una tasa de un 1% versus una de 5%, estas cosas que parecen, estos gallos hablan puro número, la diferencia es que entre 800.000 y 1,5 millones de personas salieron de la pobreza. Seres humanos, de carne y hueso, con familia, van a salir de la pobreza, creciendo un 5%, en vez de un 1, o digamos, 1,5 millones de personas. Entonces yo te pregunto a ti, ¿qué sistema, cierto, es el que nos permite ir resolviendo mejor esos problemas, y el de los ingresos y todo lo demás? El sistema donde el Estado, como con la última reforma tributaria, que tuvo un impacto devastador sobre la inversión, nos lleva a tasas de crecimiento de menos de 1 que estamos hoy, ajustado por el crecimiento de la población, menos de 1% estamos creciendo ahora. Estamos casi en crecimiento cero. Cortesía del gobierno de la nueva mayoría. En buena medida, no solamente, pero en buena medida.
según el Fondo Monetario Internacional, o el sistema que te permite a ti ir creciendo a 5%, 4%, lo que tú quieras. Yo sé que suena árido, suena números, pero hay gente detrás de los números, son seres humanos. Hay oportunidades, hay posibilidades de surgir, ¿te fijas? Entonces, ¿qué? El rol del Estado, por supuesto, te encuentro toda la razón, yo no soy un anarcocapitalista, sin desvirtuar los méritos que tiene esa postura también. Anarquismo hay en la izquierda y en el sector libertario también. No, pero yo creo que el Estado tiene que asumir un rol, y también para ayudar a los que lo necesitan. No estoy diciendo eso, pero tiene que hacerlo de manera inteligente. Tiene que hacerlo teniendo claro que si tú, por redistribuir, terminas matando el crecimiento, lo que te pasa son dos cosas. Uno, generas más problemas, como el desempleo que está empezando a subir en Chile, tenéis más problemas sociales, entonces viene la gente y dice que entonces falta más Estado y genera más problemas todavía. Entonces, y por otro lado, cuando cae el crecimiento, cae la recaudación tributaria. Entonces, la misma política social que tú quieres hacer, ya no la puedes hacer. Y lo que le pasó al gobierno ahora, que prometió educación universal gratuita para todos, universitaria, ¿y qué pasó? No nos alcanza la plata, lo que les dijimos todos que les iba a pasar. Los que estábamos críticos del programa, por supuesto. No les alcanza la plata, ¿te fijas? ¿Por qué? Porque la recaudación se desplomó y las expectativas de gasto subieron. Y estamos endeudando el país ahora. Y todas esas consecuencias vamos a tener que pagarlas nosotros. Entonces, tenemos que ser responsables en esto, ¿ok? Tenemos que ser responsables y tenemos que focalizar de verdad nuestro esfuerzo en los que más lo necesitan y tener un Estado, un aparato burocrático eficiente. Para ser eficiente debe ser pequeño y acotado a lo que de verdad tiene que cumplir. Y lo primero que tiene que cumplir es garantizar nuestra seguridad personal. Y ni siquiera eso está cumpliendo. Seguimos con las preguntas. El micrófono. Ahí, después, ahí atrás. Joaquín, gracias. Hola, ¿por qué este gobierno ha buscado igualdad y no equidad para la población chilena? ¿Para quién? Para la población. Para los dos. Para los dos, para Axel. ¿Y cuál es la diferencia entre igualdad y equidad? Entre la equidad es dar mérito y la igualdad es parcial ante todo. No me quedó clara la diferencia. El problema es que de nuevo, yo no creo que la cuestión sea sobre si tiene que haber crecimiento o no tiene que haber crecimiento. Esa no es una pregunta que sea relevante hoy día. Yo tampoco estoy aquí en defensa del gobierno de la nueva mayoría en términos de las políticas que adoptaron o cómo hicieron las cosas. Yo tengo una posición relativamente crítica. Creo que han cometido muchos errores y algunos de esos van a tener consecuencias. La cuestión es, o sea, lo que estamos discutiendo es sobre las características del modelo, ¿no? Entonces yo no entiendo... No quiero aparecer no respondiendo a la pregunta, pero lo que yo creo que se hizo, por ejemplo, en educación escolar, fue sacar o moverse hacia hacer de la educación un derecho. No sé, no es un tránsito completo, no creo que haya sido hecho de la mejor manera, pero da una idea de cómo uno puede hacer de la educación un derecho. Sin eliminar cosas como la libertad de elegir, por ejemplo, ¿no? Entonces, claro, hasta ahora se hablaba mucho menos de igualdad que de equidad. Pero en el fondo, eso es una manera de... o sea, el hecho de que no se haya hablado de igualdad muestra que había un problema que no estaba siendo relevantemente identificado, que es el problema que irrumpió en la política chilena con el movimiento estudiantil del 2011. ¿No? Que en la medida en que es un régimen neoliberal como no hay ningún otro en el mundo, lo que lo caracteriza es una reducción de la esfera pública, la esfera de los derechos, ¿no? Y entonces lo que queda entregado a la diversa capacidad de cada uno es mucho más grande. Claro, uno podría entender, la equidad de la que se hablaba hasta el 2011 era compensar a quien no puede, darle un subsidio focalizado para que pudiera acceder al mercado, lo cual es una forma que lo que hace es ratificar la desigualdad posterior que se produce en el mercado. Y entonces la cuestión no es una cuestión genérica sobre el mercado. Yo no creo que haya
De hecho, yo creo que es verdad esto que dice algún intelectual europeo, que es más fácil imaginarse hoy el fin del mundo que el fin del capitalismo. Yo creo que eso es verdad. Yo no tengo idea cómo podría funcionar el mundo sin mercado. Así que creo que la cuestión de abolir el mercado y de reemplazarlo por el Estado hoy día es una cuestión que es completamente fantasiosa. Eso no tiene sentido hoy día. Ahora, ¿quiere decir eso que el mercado tiene que ser la lógica de organización y distribución de todo? No. ¿Por qué tenemos que tomar esta cuestión como si fuera una cuestión de todo o nada? ¿Por qué no podemos decir, por ejemplo, un país en que la educación estuviera organizada, de modo que en general tendiera a abrir a todos iguales oportunidades de desarrollo de la personalidad, es, mutatis mutandi, es mejor, es una mejor forma de organizar la educación, no los automóviles, la educación. Es una mejor forma de organizar la educación que un país en el que cada uno recibe la educación que su familia pudo pagar por ellos. Y entonces los que su familia pudo pagar mucho tendrán muchas oportunidades, y los que pudo pagar poco recibirán pocas. Y los que no pudieron pagar nada, bueno, recibirán un subsidio que les da la educación de mínima calidad. La pregunta, diría yo, políticamente relevante, no es una pregunta teórica, ¿podemos eliminar o abolir el mercado? Esa es una teoría nomás. La pregunta políticamente relevante es, un país que organiza de un modo, en este sentido, igualitario la educación, ¿es una mejor forma de organizar la educación? ¿Es una forma que realiza mejor la idea de que estamos todos viviendo juntos? ¿O eso sería un paso atrás? Lo que yo diría es, entonces, entender que en la educación lo que hay es una demanda de igualdad. No de igualdad en el sentido de que las clases van a ser todas igual, a la misma hora, con el mismo profesor, con el mismo peinado. Y en blanco y negro, así como en esas imágenes de la Alemania Oriental. No en ese sentido. Igualdad en el sentido más cualitativo de tenderá a abrir iguales oportunidades de desarrollo de la personalidad a todos. Entonces, es un sistema que trata a la educación de ese modo, que hace del problema de abrir iguales oportunidades de desarrollo de la personalidad a todos un problema público, mejor que uno que dice, mire, lo único que es público es que usted reciba el mínimo minimorum. Sobre eso, la facticidad de cada uno verá qué se puede hacer. Y unos tendrán mucho y otros tendrán poco. Y los que tienen mucho tendrán muchas oportunidades de desarrollo de la personalidad. Y los que tienen poco tendrán poca. La pregunta es comparativa. ¿Cuál de los dos sistemas es mejor? Esa es la pregunta, por así decirlo, entre comillas, normativa. Después uno va asumiendo distintos pasos. El paso siguiente es, si es verdad que de lo que se trata es organizar la educación de modo que abra iguales oportunidades de desarrollo de la personalidad a todos, ¿cuál es la forma institucional? ¿Es la forma estatal la forma en que tiene que organizarse? Sí. ¿Es esa la forma? Para hacer eso, ¿necesitamos que no haya educación privada y que solo haya educación estatal? Yo creo que a esa la respuesta es no. Es perfectamente posible que haya diversidad de proyectos educativos y que haya igualdad en este sentido. En fin, pero uno va un paso cada vez. Entonces uno parte del primer paso y después del primero sigue con el segundo. Y así va viendo hasta dónde llega. Y no tiene por qué. Yo creo que aquí la cuestión principal es excluir todo dogmatismo. Continuamos ahí atrás. El micrófono, Joaquín, el señor que estaba al fondo. Levantó la mano primero. Primero, para sugerir esos dos libros, les sugiero que lean también el libro que se llama De animales a dioses, que también tiene un nombre Sapiens, que también cubre un poco el punto que dijo el señor Atria respecto al capitalismo. Pero hay una premisa que yo todavía no me queda clara. ¿Por qué en un modelo en que se permite al privado maximizar, ¿no es cierto?, el potencial a través de escoger las maneras de educación? ¿Por qué siempre viene con un estribillo que dice, y al que no pueda pagar, que se le dé lo mínimo que hay? Mi pregunta es, al que no puede pagar, o al que puede pagar menos, ¿por qué no se utilizan más eficientemente los recursos del Estado para tratar de maximizar la calidad de esa educación? Entonces, mi preocupación siempre, y me gusta a veces el concepto utópico del socialismo, pero hemos visto que tarde o temprano esa utopía en la realidad, empíricamente, se transforma en gobiernos demasiado grandes, donde normalmente los recursos no se administran, digamos, de la forma más eficiente, y por lo tanto, al final, es tanto el gasto corriente, por ejemplo, voy a poner un paréntesis pequeño, trato de entender en este ambiente de pocos recursos, qué ganó el país con 100.000 nuevos empleados en 2 años, digamos, que si uno hace un cálculo rápido, debe equivaler entre 2.000 y 3.000 millones de dólares de gasto anual. Si eso uno puede hacer link a dónde se está gastando la plata con las cosas que hay en la prensa, y se parece que esa plata puede haber sido
direccionada a los jubilados que les falta cubrir una jubilación adecuada, o meterse, digamos, donde está el problema en lo que es la educación pública. Entonces, me pregunto, ¿no será mejor una combinación de un Estado más eficiente, de tal manera que los recursos se administren y se focalicen hacia justamente cubrir y no partir de la base que el modelo actual, entre comillas, como se llame, es malo en términos de que solamente le deja lo peor al que no tiene plata o que tiene menos recursos? Entonces, esa es yo creo que la discusión de fondo, ¿no? O sea, cuando una cosa, no sé, tiene cola de chancho, oreja de chancho, de repente iríamos a reconocerlo. ¿Saben qué? En realidad, quizás no es necesariamente el socialismo y la igualdad que estamos mencionando la manera para llegar a ese óptimo que queremos todos llegar. Ese es un poco el concepto que trato de preguntar y ver si efectivamente es tan así de que el modelo actual solamente le deja la peor educación porque es el mínimo que queremos garantizar y chavo. ¿Por qué no subimos esa vara? ¿Esa para mí? ¿Hacia quién? Bueno, Fernando. Para los dos también puede ser. Entonces, ¿para qué preguntar? No, pues si estaba dirigiendo. Veo, perdón. A ver, hay una parte en que yo precisamente creo que esa es la lógica antidogmática que hay que seguir. Ahora, lo que pasa es que yo creo que no es todo lo que usted dijo, porque la idea de focalización le lleva que tiene que ser el mínimo. O sea, precisamente, focalizar ¿en quién? En quienes más lo necesitan. ¿Y cuánta educación les doy? El mínimo aceptable. O sea, porque eso es focalizar. O sea, bueno, ahí está el tema. Yo cuando me refiero a enfocar, ¿no? O sea, porque... Acá tenemos un problema. Por eso, pero es que... Tratemos de desviar los recursos de ese problema. Ya, entonces, ¿pero cuál es el problema? El problema es que no está teniendo un nivel de educación. Es que hay... La brecha se amplía demasiado. A ver. Hay que cerrarla, pero no cerrarla así. No, pues sí, el punto... A ver. Maximizar el potencial de cada uno. El punto, diría yo, es el siguiente. ¿Cuál es el sentido de la política pública en materia de educación? Y yo creo que ahí uno puede, grosso modo, identificar dos finalidades. Y esas finalidades tienen distintas formas institucionales de realización. Hay espacio para discutir, no digo que sea una, por eso antidogmatismo, pero son distintas. Una finalidad es decir, mire, la educación, por ejemplo, se va a organizar fundamentalmente a través de un régimen de mercado. Ahora, eso tiene un problema, ¿no? El problema es que en el mercado, el que no puede comprar se queda sin. Y eso es intolerable, ¿no? O sea, eso es un avance civilizatorio, que por lo menos eso... O sea, que no sea solo una cuestión de derechos civiles y derechos políticos, sino también algo de eso. Porque Axel dice, no, si no hay ningún problema, beneficios focalizados para ayudas, no hay problema, eso está bien. Ahora, yo preguntaría de dónde salen los recursos para esas ayudas y, según lo que yo le escuchaba a Kaiser, tendría que ser robándole la propiedad a los dueños de la propiedad, porque él siempre habla en estos términos, ¿no? Que los impuestos son una manera de quitarle a alguien la propiedad de lo que él produjo. Esos son, por eso se llaman impuestos. Bueno, ese sería el límite entonces. Como cada peso que yo gasto en este gasto focalizado, en esta ayuda, sería un robo, por otro lado, le estoy quitando a alguien su propiedad, entonces tiene que ser el mínimo. Porque mientras menos robemos, mejor. O sea, yo diría, ojalá robemos nada. Pero en fin. Entonces, la lógica de la focalización es que la focalización va dirigida al que no puede comprar en el mercado lo suficiente y tiene como finalidad permitirle recibir lo mínimo para que ya digamos, estamos bien. Ya recibió aquello que tiene derecho a recibir. Es la lógica de la focalización. Entonces, una finalidad política, digamos, es nadie puede recibir menos que el mínimo y por tanto todo el que no puede agenciarse el mínimo se le dará. Esa es una finalidad. Yo creo que esa es la manera en que está organizado el Estado chileno. Yo diría, esa es la lógica neoliberal cuando tiene rostro humano. Cuando no tiene rostro humano dice, bueno, el que no puede comprar educación, no recibe educación nomás. Cuando tiene rostro humano, le da el mínimo. Ahora, ese mínimo, por supuesto, que puede ser más o menos alto, está bien. Sí, está bien. Pero va en la idea de focalización. Es que yo me acuerdo cuando el ministro Beyer, a propósito de la discusión sobre financiamiento, cuando era ministro, decía, vamos a focalizar en el 90% más pobre. Y claro, si uno está pensando en focalizar en el 90% más pobre, es un poco ridículo, ¿no? Porque la idea de focalización, o sea, bueno, supone que el mínimo tiene que ser más o menos mínimo, tiene que haber algún sentido de mínimo en que es razonable decir todavía estamos focalizando, ¿no?
Entonces, sí, solamente mencionar la segunda posibilidad. La segunda posibilidad es, de lo que se trata no es permitirle al que no puede comprar acceder al mercado. De lo que se trata es que aquello, en este caso la educación, se distribuya conforme a un criterio distinto del mercado, que es el criterio de los derechos sociales. Es decir, se organice de modo tal que tienda a ofrecer la educación a todos iguales oportunidades de desarrollo de la personalidad. Yo diría, esas son las dos maneras de entender el sentido de que haya política educacional, de que haya gasto social. Es una finalidad compensatoria de darle a los que no pueden comprar el mínimo para que accedan, o es una finalidad de ciudadanía. Es decir, no, la educación no se rige, no se distribuye conforme a la lógica de los automóviles. La educación se distribuye conforme a un criterio de ciudadanía. Y la pretensión es que a todos habrá iguales oportunidades de desarrollo de la personalidad. Y eso tiene consecuencias de cómo se organiza, por supuesto. Sí, pero es que la segunda ligada a eso es donde hay que entenderlo, porque si eso implica, ¿no es cierto?, de que se le restringen las capacidades, el potencial a gente que sí lo tiene, por cualquier motivo, para poder, de cierta manera, darle a todos ese nivel más estándar, entramos en un tema. Déjame complementar esa respuesta. Hay dos formas, Fernando lo dijo, hay dos formas de ver este asunto. O excluimos la lógica de mercado de la provisión de derechos sociales, o la aceptamos. Ahora, ¿qué implica excluir la lógica de mercado? La lógica de mercado, por cierto, no es la lógica de seres extraterrestres que están ahí decidiendo lo que nosotros hacemos, es la lógica de las decisiones que cada uno toma con la información que tiene y según las preferencias y gustos que cada uno tiene y con los medios de los que dispone, por cierto. Ok, si excluimos esa lógica, la de las decisiones libres de las personas con su propiedad, nos queda solo la del Estado. También la de la filantropía, que podríamos empezar a discutir, la sociedad civil, en fin. Pero digamos que nos queda la del Estado. Entonces, ¿qué pasa? El Estado tendría que pasar a ser el providente por excelencia de educación. Esto es obvio porque ahora podría haber providentes privados, puede decir Fernando, pero tienen que estar sometidos a un régimen de lo público, pero hay que especificar bien de qué se trata el régimen de lo público, porque el régimen de lo público finalmente termina convirtiendo a los providentes privados en agentes que tienen que proveer de acuerdo a la lógica pública o estatal, por decirlo de otra manera, lo cual es lo mismo que decir que no hay lógica privada, que la lógica privada es la de los incentivos, la del lucro y todo eso, ¿ya? Que suena horrible hoy día decir, el tema del lucro. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Yo puedo estar de acuerdo, y estoy, de que haya una redistribución, y sí creo que los impuestos son confiscación de la propiedad de otros, por eso se llaman impuestos y no voluntades, porque te lo imponen por la fuerza, si no lo pagas te meten preso, en fin. Estoy dispuesto a, obviamente, aceptar, y creo que debe ser así, con un sistema que puede tener incluso subsidios a la demanda, que pueden ser igual al promedio o más, dependiendo de las posibilidades económicas, porque todo esto también tiene que ver con eso, del sector privado, de un colegio como este, ¿se fijan? ¿Ok? Entonces tú le das a los padres que no tienen los recursos un subsidio que solo se pueden gastar en educación, por cierto, no se lo van a poder ir a gastar en trago, no, en educación, para que vayan a un colegio, ojalá particular, en el cual sus hijos tienen buena educación, porque recordemos que los mejores colegios son aquellos particulares subvencionados, se critica que por el estrato socioeconómico y todo, pero todo el mundo que puede al final saca a su hijo y lo mete en colegios particulares pagados o particulares subvencionados. Entonces, ahora, la lógica del Estado, yo se lo digo a ustedes, la lógica del Estado, los seres humanos somos lo mismo en el mercado y en el Estado. No por pasar al Estado vas a dejar de ser un sanguijuela, chupa sangre, que no sé qué, y te vas a convertir en un ángel que verá por el bien de los demás. Eso no es el caso. La lógica del Estado, y es cosa de ver cómo funciona el sistema educacional chileno, que la rentabilidad en función de lo que se le mete y cómo se consume el gasto público, es de despilfarrar los recursos. Esa es la realidad que vivimos hoy. Si tú vas y ves el World Economic Forum, de los 3 ítems que más critican a Chile, ¿verdad?, es la ineficiencia de su burocracia. Porque es una de las cosas que impide el desarrollo de Chile, dice el World Economic Forum. Entonces queremos darle más poder a la burocracia, que por lo demás también es capturada por grupos de interés. No es verdad que no existe el motivo del lucro y el motivo del interés personal en el Estado. Existe. Lo vemos todos los días en las noticias. ¿Ok? Entonces, y cierro con esto, me parece a mí que la fórmula más apropiada para lograr incluso la meta que quiere Fernando, que es que haya
mejores oportunidades, supongo, él habla de iguales oportunidades, tiendo a pensar que es preferible hablar de mejores, porque iguales pueden ser iguales, todas muy malas, ¿se fijan? Yo prefiero que sean todas mejores, aunque sean desiguales, que iguales muy malas. Pero que esa meta se logra mejor con una administración focalizada, eficiente y controlada de los recursos. Y para eso, las partes que recibe tienen que tener cierto poder de fiscalización. Y en la lógica del Estado, eso es mucho más difícil, ¿no? Es mucho más complicado. Porque no existe la demanda, no existe la oferta, en fin. Existe solo oferta monopólica, listo, se acabó. O aceptas eso, o no tienes nada que hacer. ¿Me fijas? Entonces, incluso los suecos introdujeron el modelo voucher con recursos públicos. Sí, termino. No es que yo diga, no, ningún peso tiene que... No, pero es lo que dices tú. Hay que focalizarlo porque los recursos, queramos o no queramos, son limitados. Entonces, pensemos en cómo multiplicarlo y después cuando lo redistribuimos, pensemos en cómo redistribuirlos para que realmente llegue a la gente que lo necesita, ¿no es cierto? Y no terminemos también matando la gallina de los huevos de oro, porque ahí pierde todo el mundo. Déjame decir una cosa brevísima. ¿Se puede? Que a mí me sorprende que yo tengo más respeto por los derechos individuales que Axel parece. Porque yo diría, no. Si algo cuenta como confiscación, está prohibido. El Estado no puede andar confiscando la propiedad de los individuos. Yo diría que los impuestos no son confiscación. Y el hecho de que se llamen impuestos y entonces sean jurídicamente obligatorios, no dice nada, porque también es jurídicamente obligatorio que el que vendió algo lo entregue. Así que eso no dice nada. No, pero yo diría, los impuestos no son confiscatorios. ¿Por qué no son confiscatorios? El Estado puede lícitamente cobrarlo. Ahora, decir, los impuestos son confiscatorios, ¿no? Le están robando lo suyo al dueño. Y B, el Estado puede, pero ojalá que no sea mucho, es lo mismo que decir, bueno, no importa mucho decir que son un derecho. Porque él dice, son un derecho, o sea, los impuestos infringen un derecho, pero no es demasiado grave porque el Estado lo puede hacer igual. Yo diría, no, la única manera de justificar que se puedan poner los impuestos es decir, no violan los derechos. A ver, el impuesto, a diferencia del contrato donde yo me obligo voluntariamente, ¿no es cierto? Yo hago un acuerdo con uno de ustedes, le compro el auto, lo que sea, y tengo la obligación de pagárselos, pero yo en mi libre voluntad fui y me comprometí a eso, y por lo tanto ustedes pueden exigir que esa obligación se cumpla en virtud de un contrato que voluntaria e informadamente celebramos. Fue voluntario. ¿Ok? El ejemplo del impuesto es otro. El ejemplo del impuesto, si ustedes se llevan mi auto, yo no puedo decir nada. Ahora, yo entiendo, ¿no es cierto?, que para que exista un Estado hay necesidad de impuestos y podemos argumentar con la filosofía eternamente con Fernando aquí, desde Robert Nozick hasta otros teóricos de cómo justifican el tema de los impuestos. En una miniarquía hasta un Estado, ¿no es cierto?, socialdemócrata. No es necesario recurrir a la figura de que tú tienes un derecho al dinero de otro para decir que el impuesto está bien. No es necesario. Tú perfectamente puedes recurrir a razones de utilidad social, como lo hacía Friedman, por ejemplo. No necesariamente tienes que recurrir al tema de que sea un derecho. ¿Ok? Entonces, si a ustedes el día de mañana el gobierno les cobraron 100% de lo que ganan en impuestos, yo les pregunto a ustedes a ver si se sienten o no confiscados. Pero el principio sigue siendo el mismo si es el 50%. Obvio. ¿Se fijan? Entonces, sí, Fernando, creo que los impuestos son necesarios hasta cierto punto. Que violan derechos. Creo que afectan el derecho de propiedad, sí. O sea, no es tan grave violar el derecho. Creo que afectan, tenemos que ser capaces de tolerar con ciertas afectaciones de derechos en la sociedad. De vivir Eso es no tomarse en serio los derechos. No. Es sí tomárselos en serio. Porque en definitiva es ser realista también. ¿Te fijas? Porque si no, yo sigo tu premisa, entonces si me confiscan el 100% de lo que yo gano, que nos conduciría directamente al socialismo de plano, es que espero que estés de acuerdo conmigo, si le quitas el 100% a todo el mundo de lo que tiene, a través de impuestos, estarías en un sistema que es muy diferente que el que respeta la libertad y la propiedad. Eso es confiscatorio. Pero ¿dónde pones el límite? ¿En el 50%, en el 60%, en el 90%, en el 30%? ¿Cuál es el principio para determinar cuándo es confiscatorio? ¿Te fijas? Siempre estás afectando un derecho de propiedad con el impuesto. Eso es dogmatismo. ¿Por qué? No podemos poner una línea. Entonces, ¿dónde está la diferencia entre el pelo que tú tienes y el pelo que yo tengo o no tengo? Yo tengo más. Sí, pero yo soy pelado. ¿Dónde empieza el pelado? No puede poner exactamente, mira, aquí, desde aquí, cuando cayó ese pelo, se hizo pelado. Pero Fernando, concordemos, la posición dogmática es la tuya, porque yo te estoy diciendo, yo te acepto que tiene que haber impuestos para financiarla. Tú me dices, es que yo no te acepto por ningún motivo el tema del gasto focalizado, lo único que acepto yo son los derechos para justificar los impuestos. El dogmático eres tú, no soy yo. ¿Te fijas? Porque yo te estoy haciendo una anatomía del tema. Por lo demás, tú conoces perfectamente que en literatura tributaria hay una enorme posición en esta materia.
que habla de, y todas las revoluciones, desde la Revolución Francesa hasta la Revolución de 1688, hasta la Revolución de Independencia Americana, los impuestos fueron un tema central, por algo fue. No taxation without representation. Eso, pero con representación sí se puede, porque no son afectación de derechos, precisamente. Bueno, no, si si son tú- afectación de derechos, no se puede hacer porque los derechos no se violan. Bueno, pero esa fue... Podemos entrar a discutir sobre la discusión de la Revolución Americana. La verdad sea dicha es que ellos pensaban, ¿no es cierto?, que eran confiscaciones arbitrarias y eran y Jefferson se jactaba después de su segundo gobierno de que había prácticamente eliminado los impuestos del país. Ok, bueno, no entremos tanto en ese detalle. Ustedes ven, acá hay dos posturas. Ahora, ¿yo soy el único que defiende esta postura en el mundo? No. ¿Es Fernando el único que defiende esa postura en el mundo? No. Hay toda una tradición intelectual y filosófica y económica detrás de cada una de las posturas. Entonces, no crean que esto aquí es un tema entre Fernando y yo nada más. Sí los invito a poder profundizar cada una de ellas porque van a sacar sus propias conclusiones. Seguimos con las preguntas entonces. Yo creo que tenemos espacio para un par más. Ahí, por favor. Ahí. Bueno, el que estaba primero. Después, dale. Esta pregunta es para Axel. Que de lo que habló de multiplicar por 100 o por 1000 de los ingresos, ahí no existiría una eventual inflación, lo que produciría una crisis o cualquier cosa. Mira, la pregunta es legítima. Mira, lo que yo hablo de multiplicar los ingresos, tú tendrías una inflación, obviamente, si tú tratas de multiplicar los ingresos usando el Banco Central para que imprima el dinero y se lo pase a cada persona, o lo imprima electrónicamente y lo deposite en la cuenta corriente de cada persona, ¿verdad? Porque en ese caso tú vas a tener más dinero circulando, pero la cantidad de riqueza de bienes reales producidos en la economía va a ser la misma. ¿Y qué pasa si tú tienes más dinero circulando y tienes la misma cantidad de bienes producidos en la economía? Bueno, obviamente como va a haber más unidades de dinero persiguiendo los mismos bienes, el precio va a subir. Entonces sí vas a tener una inflación y vas a tener una tremenda crisis. Pero es importante lo que tú estás diciendo, porque si tú te fijas cómo se han financiado los derechos sociales en países como Argentina, que tiene el doble del tamaño del Estado de Chile, en Brasil y en otros más, se han financiado precisamente porque el Estado, como no es capaz de conseguir los recursos cobrando los impuestos, porque ya no los pueden subir más, y porque tienen también evasión, ¿no es cierto? Lo que hacen es primero endeudan el país, y cuando ya no pueden endeudar el país, para satisfacer todas estas expectativas de demanda social, empiezan a imprimir el dinero. Imprimen el dinero, se lo gasta el gobierno para financiar el gasto social, ¿verdad? Y con eso lo que logra es que los precios vayan subiendo, lo que implica que el poder adquisitivo, los ingresos reales de las personas, de los más necesitados, van cayendo. El caso ya descarado, extremo, patológico de esto es Venezuela, donde tú tienes una hiperinflación gigantesca, donde ya es un desastre completo, ¿ok? Pero hay otros países, Argentina, Brasil y otros más, que manejan tasas de inflación bastante altas. Y en otros países como El Salvador, como Panamá y como Ecuador, las economías después de tanta hiperinflación por financiar el gasto del gobierno terminaron dolarizándolas. Y hoy día los gobiernos ya no pueden gastar porque como no tienen el monopolio de la emisión del dinero, que es el dólar, entonces están frenados, ¿te fijas? Pero yo te hablaba de multiplicar la riqueza. O sea, una persona, en realidad yo me refiero a lo que puede comprar una persona con eso. Si tú con 500.000 pesos te puedes comprar X cantidad de, qué sé yo, comida, de artefactos y todo eso, multiplícalo por 100. ¿Ya? Y la persona que tiene 1000 veces más o 100 veces más, multiplícalo también por 100. Va a poder seguir comprando 100 veces más que el otro. La diferencia es que no le va a faltar nada. Ahora quiero terminar con un punto. En Chile no es efectivo que la desigualdad de ingresos haya subido. Los estudios del profesor Claudio Zapelli de la Universidad Católica, que son los más profundos que se han hecho sobre esta materia, lo que indican es que la desigualdad de ingresos entre generaciones ha disminuido en los últimos 30 años, 30, 40 años. Ha ido disminuyendo de manera importante. En otras palabras, la desigualdad de ingresos de mi generación o de la generación de ustedes, que es casi la misma, es mucho menor la desigualdad de ingresos que la generación de mis padres. Y les voy a decir otro dato más. Si ustedes ven el acceso a la universidad, a educación superior en Chile, desde el año 90 hasta el año 2013, antes de esta reforma, desde el año 90 hasta el año 2013, en el sector, en el quintil de más bajos ingresos, se multiplicó casi por 10. Casi por 10. O sea, casi un 1000% se multiplicó. Con el sistema que tenemos ahora, que la gente quiere o que critican.
¿Qué pasó con los de mayores ingresos? El quintil de mayores ingresos casi se duplicó. O sea, los más favorecidos, si lo ves así, fueron los de los sectores de menos ingresos, que multiplicaron en 10 veces. O sea, que multiplicaron en 10 veces el acceso a la universidad. Falta por avanzar, falta por avanzar. Pero miren cómo íbamos, 10 veces y los de mayores ingresos duplicaron. 10 a 2. O sea, ojo, y lo mismo si tú ves otros indicadores. Entonces, cuidado, porque cuando, con toda razón, Fernando y sus coautores en el libro El otro modelo dicen, y leo porque tengo la página aquí, es bajo este modelo que fue posible que la pobreza declinara dramáticamente, que los chilenos de hoy sean más educados que los chilenos de ayer y que gocen de garantía en salud para un número creciente de patologías, y hablan del auge, cualquiera sea el origen social y la cuna que los vio nacer. Obviamente después tienen críticas, pero es un reconocimiento que me parece valioso, Entonces rescatemos lo bueno que tiene el sistema y que lo ha tenido no solamente en materia de crecimiento económico, ingresos y todo lo demás, sino también lo ha tenido en materia de educación y provisión de otras cosas llamadas también derechos sociales. No lo tiremos por la borda porque vamos a terminar como otros países de América Latina que tienen todo tipo de derechos en sus constituciones, tienen todo tipo de gasto social, un Estado gigantesco, y en todos los indicadores están peor que nosotros. América Latina, quiero decir. Damos paso a una última pregunta ahí. Yo creo que los dos han tocado los temas de los derechos, especialmente los derechos sociales, pero creo que no se ha tocado el tema de los deberes que tiene cada persona. O sea, cada persona tiene derechos y deberes como ciudadano. No puede ser que se hayan relativizado mucho los derechos en estos tiempos y puede ser casi una causa de la crisis que está viendo la sociedad chilena hoy en día. Que se hayan relativizado los derechos. O los deberes. Los deberes. Los derechos, que se están pidiendo muchos deberes, pero... No, al revés. Se están pidiendo mucho, está reclamando muchos derechos, pero se han olvidado los deberes. Esa es la... ¿Tenemos respuesta ahora, que es la última? ¿Y después un fin? ¿O sí, esta es la última? Ya. Yo creo que ese argumento de que estamos hablando demasiado de derechos y no de deberes, yo genuinamente no lo entiendo. Porque cuando hablamos de derechos estamos hablando de deberes. Si los derechos y los deberes son dos caras de la misma moneda. Cuando hablamos, por ejemplo, del derecho a la educación, estamos preguntándonos si tenemos o no todos recíprocamente un deber de preocuparnos de la educación de todos. ¿No? Entonces, el que dice la educación es un derecho, está diciendo hay un deber político recíproco entre todos de crear, sostener, mantener, etcétera, un sistema educacional orientado a, etcétera. Entonces, la cuestión no puede hablarse de derechos sin hablar de deberes. Entonces, ¿cuál es la tesis que está detrás del que dice que tenemos que hablar de deberes? Yo creo que está mirando los deberes como si fueran restricciones independientes de los derechos. Pero eso genuinamente yo no entiendo lo que puede significar. Yo sugeriría que todos esos problemas, uno, en vez de mirarlos en términos de ¿estamos hablando de derechos o estamos hablando de deberes? Bueno, lo que estamos discutiendo es cuáles son los derechos, ¿no? ¿Por qué es un problema público que haya un alto grado de endeudamiento cuando se trata de personas que se endeudaron por recibir educación? Y no es un problema público que haya un alto grado de endeudamiento, o no es el mismo tipo de problema público cuando hay un alto grado de endeudamiento porque se endeudaron para comprar otras cosas. ¿Por qué? Porque la idea es que la educación es un derecho, ¿no? Entonces, pero claro, ese derecho supone que el deber de pagar es un deber que no se correlaciona con lo recibido, ¿no? Que hay una ruptura entre lo que yo recibo y lo que yo pago. Yo pago de acuerdo a mi capacidad, esa es la lógica del sistema tributario, yo pago de acuerdo a mi capacidad y recibo de acuerdo a mi necesidad, ¿no? Entonces, por definición, no me puedo encalillar, ¿no? Porque pago no de acuerdo a lo que recibo, sino de acuerdo a mi necesidad. Entonces, las discusiones sobre derechos yo creo que son las mismas discusiones que las discusiones sobre deberes, porque los deberes y los derechos son recíprocos. Yo concuerdo en ese sentido con Fernando, de que los derechos y deberes son inseparables. Cuando yo digo que tengo derecho a la educación superior, lo que estoy diciendo es que tengo derecho a que otro me la pague. Ahora, el beneficiado voy a ser yo, porque tengamos claridad de que las cosas gratis no existen, ¿verdad? O sea, en eso estamos todos de acuerdo. Si el Estado me va a dar a mí educación superior, ¿verdad? Entonces, de algún lado tiene que sacar los recursos, ¿de dónde los saca? De impuestos.
de la gente que paga los impuestos. Yo voy a la educación superior, recibo una inversión en un bien de capital, digamos, que es la capital humano, es lo que se llama en economía. Disculpen que suene desalmado esto, pero así se tratan estos temas académicamente. Y me beneficio después, supuestamente, porque voy a salir a trabajar, voy a tener un ingreso más alto que los que no fueron a la universidad. ¿Quién me pagó la educación? Me la pagó gente que tampoco fue a la universidad y que no necesariamente se va a beneficiar. Por eso a mí no me parece justo el sistema en ese sentido. Y hay toda una discusión sobre qué tan regresiva es la educación superior. Gratuita, quiero decir, ¿verdad? Entonces, sí, educación superior gratuita suena espectacular. Y muchos países lo tienen, es verdad. Además de Corea del Norte, ¿no? Además de Corea del Norte. Y Cuba. Yo no sé si Corea del Norte la tiene, la No, verdad. por eso. Pero no, es que tú sabes tanto de Corea del Norte. Y Cuba tampoco, pero es cierto. Pero esas son caricaturas que hace Fernando, porque él sabe perfectamente que incluso en estos países hay grandes críticas a los sistemas de educación superior. Déjenme poner el caso de Alemania. Alemania es un país en el cual se había empezado a retroceder. José Joaquín Brunner tiene varias columnas donde ha hablado de este tema, criticando toda esta idea de la educación superior gratuita. Me imagino que no creen que José Joaquín Brunner es el discípulo de Milton Friedman, o sea, de la Escuela de Chicago y un ultra neoliberal porque fue ministro de la Concertación, es socialdemócrata, no es eso, ¿ok? Entonces, en Alemania va menos gente de los sectores menos aventajados de la población a la universidad, que es gratuita, que en Inglaterra donde se paga, por ejemplo. Y cuando vino Daron Acemoglu, el famoso profesor de economía del MIT, a Chile hace un tiempo atrás, le preguntaron por el tema de la educación superior gratuita y él tampoco un ultralibertario ni mucho menos, dijo, me parece una pésima idea. Lo que tiene que haber es un sistema de créditos. Si la gente que está yendo a la universidad está invirtiendo en su capital humano, después va a recibir un retorno, va a lucrar con la universidad. ¿Para qué van a la universidad? ¿Ah? Para lucrar, para eso van después. Entonces quieren educación sin lucro, pero ellos quieren lucrar después con la educación que les dieron sin lucro, ¿verdad? Entonces va a lucrar. Lo lógico es que si hacen una inversión, después retornen el crédito, lo que pagaron. Entonces hagamos un sistema de créditos con tasas, digamos, subsidiadas, qué sé yo. Entonces yo los invito a ustedes, en ese sentido también, a estudiar la literatura económica, porque no solamente es un problema filosófico. Con Fernando podemos pasar los 10 horas discutiendo de los derechos, los deberes, el problema filosófico de fondo, y me parece que es clave y es lo más importante. No quiero decir que no sea lo más importante, pero supongamos que yo esté totalmente de acuerdo con Fernando, en todo, y supongamos que todo el país está de acuerdo. Después viene la parte de cómo lo ejecutamos en la práctica. ¿Cómo financiamos todo esto? ¿De dónde vienen los recursos? ¿Cuál va a ser el impacto sobre la inversión, sobre el empleo, sobre todo eso? ¿Cómo se va a manejar el gasto público? ¿Va a ser eficiente, ineficiente? ¿Hay que reformar el Estado primero o no? Todas esas cosas hay que discutirlas. Entonces no pongamos la carreta delante de los bueyes tampoco en ese sentido. Ahora, obviamente yo no estoy de acuerdo desde el punto de vista filosófico en ese sentido. Porque sí pienso que estamos, y en esto estoy de acuerdo con Ricardo Lagos. Ricardo Lagos lo dijo en una entrevista un tiempo atrás, que esta es una sociedad que se está metiendo en la mentalidad de los derechos. Para todo. El derecho sin una correspondiente obligación de la persona que recibe. ¿Te fijas? Entonces no es como en un contrato, donde yo tengo derecho a reclamar lo que tú te comprometiste a darme y al mismo tiempo tú tienes derecho a reclamarme a mí lo que yo me comprometí a darte en un acuerdo bilateral. No, en este caso es casi una donación. Una mentalidad de denme las cosas gratis, denmela, tengo un derecho a esto, un derecho al otro, un derecho aquí, un derecho allá. Y quedo yo a cambio. Estoy hablando del punto de vista filosófico, después uno podría argumentar, no, es que se pueden cobrar más impuestos, pero en principio la idea es denme sin que yo contribuya de vuelta. Es la mentalidad general que se está instalando en nuestro país. ¿Dónde nos va a conducir eso? Temo que no por un buen camino. Llevamos 2 años de un gobierno con esa filosofía, que hay que criticarle muchas cosas, todo el mundo se las critica, de ejecución. 2 años y tenemos los peores indicadores económicos de los últimos 40 años en Chile. Y estamos endeudando al país a ritmos sin precedentes. El mismo ministro de Hacienda ha dicho que el gasto público es insostenible. Todas estas cosas importan, señores. O sea, todas estas cosas, esto importa para el futuro de las nuevas generaciones. Si al final esta cosa alguien la va a tener que pagar y no crean ustedes que la van a pagar solo los ricos. Vean ustedes cómo se están llevando la plata para afuera los ricos. Si no es que la vamos a sacar solo a los ricos, me decía Francisco Vidal. No. Resulta que la plata se la están llevando para afuera y ahora está quedando desempleada la gente común y corriente. Entonces, todas estas cosas no son tan simples. Yo los llamo por eso mismo a que ustedes se formen su propia opinión estudiando estos temas. Porque son relevantes y al final ustedes también van a ser actores en este país, algunos de ustedes seguramente también decisivos. Entonces es importante que se informen y lo analicen dentro de los marcos de las posibilidades reales que tiene un país como este.
Bueno, para ir cerrando vamos a dar 5 minutos a cada expositor para que concluya, haga un cierre y luego estamos listos. Gracias. Bueno, ya está, estamos terminando. ¿Ah? ¿Qué pasó? Casi lo boté. Yo creo que la discusión que hemos estado teniendo y otras discusiones que han estado habiendo en Chile en relación con todas estas cosas son discusiones que tienen algo nuevo. Yo creo que estamos discutiendo en Chile políticamente como no lo habíamos hecho en 25 años o en 20 años. Nosotros nos habíamos acostumbrado a una política sin política. Y yo creo que lo que estamos descubriendo ahora es que hay desacuerdos políticos entre nosotros. Es decir, que hay distintas comprensiones sobre cómo, o distintas ideas sobre cómo debería organizarse la educación. Yo creo que no ayuda mucho decir, mire, una de esas es que la están tratando de organizar como Corea del Norte y como Cuba. No ayuda mucho. Pero bueno, como no hemos discutido políticamente durante más de 2 décadas, la manera de discutir actual es una manera difícil, es difícil. Y parece como que la gente dice, está crispado. ¿Por qué está crispado? Bueno, porque tenemos desacuerdos. Tenemos desacuerdos sobre cómo organizar la educación, tenemos desacuerdo cómo debería organizarse el sistema de seguridad social, tenemos desacuerdo cómo debería organizarse el sistema de salud, tenemos desacuerdo con cuál es la tasa razonable de contribución tributaria, etc. Hay desacuerdos políticos, vaya novedad, ¿no? Yo creo que eso es una buena cosa que surjan estos desacuerdos, porque estos desacuerdos siempre estuvieron ahí. Es una mala cosa el momento en que nos encuentra, porque nos encuentra después de 20 años de tener una forma institucional que no es capaz de procesar el desacuerdo. Y entonces parece como si todo estuviera al borde del precipicio, como si estuviera crispado. Yo creo que hoy día, en general, como el sistema político no está en condiciones de procesar estos desacuerdos, cuando surgen, asustan. Pero yo creo que uno tiene que acostumbrarse. Esto es parte de la experiencia política de todo país democrático, que hay desacuerdo. Y entonces la pregunta es cómo organizar las instituciones para que ese desacuerdo se pueda solucionar o se pueda resolver o se pueda decidir de la mejor manera. Idealmente, claro, el desacuerdo se disolvería porque después de discutir y discutir y discutir hasta quedar verde, bueno, cada uno modificaría la posición que tiene y llegaría a un acuerdo. Pero eso no pasa en la política. Yo diría, esa es la cuestión que nos enfrenta ahora. Nosotros estamos en una institucionalidad política que no es capaz de hacer lo que se espera de ella. Lo que se espera de ella es que sea capaz de procesar este desacuerdo. Y no es capaz de hacerla, y eso lo que está produciendo es una creciente deslegitimación de la institucionalidad política. Y yo creo que eso, bueno, no son buenas noticias para nadie. Pero yo no sé lo que va a pasar. Yo alguna vez dije lo que yo creía que iba a pasar y me hizo famoso, así que no voy a repetir esa frase. Pero sí, yo sé que es un poco autorreferente haberlo dicho. Yo dije que... No lo voy a decir. Bueno, lo pueden averiguar. Si no, tampoco es... El punto es, hay una cuestión política importante que se tiene que resolver aquí. Y yo creo que una de las cuestiones en que se nota que no estamos acostumbrados a discutir es la imposibilidad de pasar de las etiquetas y los eslóganes a los argumentos. Ahora, el problema, por supuesto, como en todas las discusiones políticas, es que las quejas, la crítica de caricaturización es recíproca. Entonces uno dice, bueno, ¿cómo? Porque yo le digo a Axel que su libro me parece un libro de propaganda, un libro de caricatura, sí, creo que lo es. Y él me dice lo mismo. Bueno, no exactamente, porque yo creo que él se siente reconocido más en la descripción que el otro modelo hace de la posición de personas como la de él, que yo me siento reconocido en la descripción que la tiranía de la igualdad hace de una posición como la mía. Pero bueno, es verdad que las acusaciones de eslogan y de caricatura son cruzadas. Y entonces la pregunta es cómo uno puede discutir más allá de las etiquetas, los eslóganes y las caricaturas en un contexto en que no tenemos experiencia de discusión política. Y yo no tengo una respuesta para eso. O sea, yo no estoy planteando esta pregunta retóricamente porque les voy a decir, y mi respuesta es, no tengo una respuesta. Lo único que yo me gustaría terminar enfatizando es, aquí hay un problema. Y el problema es este, creo yo. Y este no es el único problema que hay, pero es un problema sistemático. Y es un problema que es generalizado porque se comunica a cada discusión pública importante. Porque es un problema que tiene que ver con cómo discutimos. Entonces, un criterio que yo diría que es un buen criterio de identificación de caricaturas, sea donde sea que estén, es lo que yo les decía antes. Es la descripción que uno provee del otro, una descripción que el otro podría aceptar de sí mismo. Y habrán otras maneras.
Yo creo que es una cuestión urgente que desarrollemos la capacidad de discutir sin caricaturas y sin eslóganes, porque si no se puede pasar de eso, la discusión rápidamente empieza a girar en banda y eso, claro, exacerba los ánimos, todo parece más extremo, todo parece que es todo o nada, hay una marcha contra las AFP y entonces resulta que la única solución a mantener las AFP es, comillas, volver a un sistema de reparto. ¿Por qué tenemos que plantear las cuestiones entre lo que existe hoy día y volver a un sistema de reparto? ¿Por qué no podemos discutir sobre cómo organizar un sistema de pensiones que tenga alguna dimensión mayor que la actual de solidaridad y que no sea ni un extremo ni otro? ¿Por qué no podemos discutir sin dogmatismo? Y no podemos discutir sin dogmatismo, creo yo, porque la discusión es una discusión que es presa constante de etiquetas, eslóganes, caricaturas. Bueno, muchas gracias. Yo voy a terminar leyendo y comentando una frase del libro de Fernando, del otro modelo que escribe con otros autores, con el que comparto plenamente. Dice: la historia de los países y de los pueblos supone luchas sobre lo que es una vida más plena y justa. Lo que tenemos, a mi juicio, hoy en nuestro país es precisamente una confrontación entre dos tradiciones filosóficas que plantean ideales de justicia incompatibles. No quiero decir que sean 100% lo uno o lo otro, pero que en general, en el grueso, plantean ideas de justicia incompatibles. Una posición de corte más bien socialista, en que el Estado asume el control de una serie de aspectos fundamentales de la vida de las personas, obviamente fundado en qué es lo moral, en qué es lo justo, en qué es lo social, en qué es lo solidario, utilizando ese tipo de lenguaje, no porque no lo crean, lo creen. Y otra posición, según la cual, ¿no es cierto?, el principio rector del orden institucional tiene que ser los derechos del individuo. Derechos a la libertad en un sentido, ¿no es cierto?, como ausencia de coacción arbitraria. Donde el Estado cumple un rol de gasto focalizado, como yo ya decía. Yo estoy de acuerdo con Fernando en que está lleno de eslóganes. Y les voy a poner el caso de la AFP. Las AFP son un robo, se dice. Ustedes saben, si le quitamos todas las utilidades de las historias de las AFP a los dueños de la AFP, todas, y la distribuimos entre los afiliados, ¿cuánto mejora la pensión de cada afiliado? Un 1%. Es decir, una persona que recibe una pensión de 150.000 pesos es una persona que va a recibir una pensión de 151.500 pesos. Es el gran robo de las AFP en Chile. Entonces, sí, está lleno de eslóganes. Y cuando se habla de volver a un sistema medio solidario, como dice Fernando, bueno, estamos hablando de un sistema más o menos de reparto, es la única forma. No hay otra forma de organizar el sistema de pensiones que no sea reparto o capitalización individual o mixto, reparto y capitalización individual. ¿De acuerdo? Estudien ustedes el tema técnico de la AFP, no me quiero ir en eso en este minuto. Pero se van a dar cuenta que es una muy mala idea y que los problemas de pensiones bajas son problemas técnicos que tienen que ver con baja densidad de cotizaciones, tienen que ver con que la gente por mucho tiempo deja de cotizar, con expectativas de vida que han subido, etcétera, etcétera, etcétera. Es mucho más técnico y más complejo que lo que se plantea en Twitter o que lo que plantean algunos que atacan este sistema. Pero no hay un criterio que se pueda establecer definitivo para saber si se hace caricaturas o no. Ustedes lo que creen, que yo creo que deberán hacer es leer ambos libros. Y formarse su propia opinión, con su criterio. Porque yo también pienso que en el libro del otro modelo de Fernando hay caricaturas sobre lo que llaman neoliberalismo. Cuando dicen que es una cuestión puramente utópica, por ejemplo, y después reconocen que es el sistema con el que el país más prosperó en su historia. Cuestiones incompatibles, obviamente. Una utopía no puede funcionar en la realidad, ¿ok? O si tiene efectos, no van a ser los mejores efectos posibles. Entonces, estamos teniendo un debate sobre para dónde va a ir el país, basado en principios. Este es un debate, Alfredo Joniant, coautor de este libro, siempre lo dice, es un debate normativo, es un debate ideológico de cómo debe ser el mundo, ¿ok? Y esos debates son acalorados y se producen en todas partes del mundo, no solo aquí. Ustedes van a ver cómo está Estados Unidos hoy día, Europa, y por favor, los debates son a un tono incluso más agresivo en algunos casos que acá. Entonces, yo cierro diciéndole
que ustedes estudien, que se hagan su propia opinión, que vean las estadísticas, que hablen con gente de todos los bandos, analicen, vean los datos, sírvanse de su propio juicio. No se compran lo que dice el Twitter, lo que dicen las marchas, lo que dicen los carteles, los afiches. Esa es la única manera, para volver al concepto que usa Fernando de ciudadanía, de ser un ciudadano responsable. Es educándose ustedes mismos. Lo que sí les voy a decir es que si ven la evidencia hoy, a 2 años de aplicar esta filosofía estatista, el país tiene los peores indicadores económicos de los últimos 40. Y que cuando ustedes ven a personajes de la concertación siendo los principales opositores al gobierno actual y a los asesores del gobierno actual y a la filosofía que representa el gobierno actual, y menciono a Andrés Velasco, menciono a José Joaquín Brunner, menciono a la Mariana Elwin, menciono a muchos otros más, ¿no es cierto? José Di Gregorio, quien hace poco tiempo habló de que en Chile el populismo estaba brotando por todos lados. Bueno, cuando ustedes ven eso, que los mismos que pertenecían, se supone, a ese grupo están diciendo paremos esto porque se está saliendo de los cauces, es porque algo hay, de que no estamos yendo por buen camino. Y si seguimos avanzando por este camino, adivinen ustedes dónde vamos a terminar. Conocemos lo que ha pasado con nuestros países vecinos. Les agradezco por su atención. Les agradezco a ustedes por la organización, Raimundo, a Fernando también, por participar en este debate, acalorado debate, debo decir, pero creo que es muy necesario, porque es la única forma en cómo vamos construyendo ciudadanía. Muchas gracias. De pagar recibe alguna educación de calidad mínima. ¿Cómo se organiza la salud? Básicamente en el mismo sentido. No, entonces, lo que es público es una provisión estrictamente mínima, la más reducida posible. Todo lo demás es privado en el sentido, todo lo demás cada uno verá qué se puede comprar en términos de educación, qué se puede comprar en términos de salud, cuánto puede ahorrar en términos de pensiones, etc. Y el problema con el modelo es ese, es la reducción extraordinariamente completa y radical de lo público a casi a lo mínimo. Y la superación del modelo es el reconocimiento de que lo público llega más allá de cómo están organizadas las instituciones hoy día y que entonces es necesario reorganizar cosas como el sistema educacional, y ahora está empezando la discusión sobre el sistema de pensiones y después será sobre salud, para publificar, para reconocer que esas dimensiones son dimensiones de derechos. Y como son dimensiones de derechos, nos importa, es una preocupación pública cómo quedan satisfechas esas pretensiones, y B, tiene que ser organizado su distribución de modo tal que la desigualdad fáctica que existe en el momento inicial no se traduzca o se reduzca el impacto en que se traduzca, porque normalmente las instituciones nunca logran sus fines plenamente, en distinta provisión y satisfacción. Y de eso se trata. Gracias. Ahora damos paso a Axel Kaiser para su presentación. Bueno, muchas gracias en primer lugar por la invitación. Ustedes ya saben, yo tengo una visión diametralmente opuesta a la de Fernando. Y claro, como bien dijo él, esto daría para un debate eterno, y estas son posiciones que no son originales ni de él ni mía, las que están enfrentadas aquí. De hecho, creo que Fernando trabaja mucho sobre la base de un sociólogo británico, profesor de la London School of Economics, que se llama T.H. Marshall, que argumenta más o menos en esa línea, y una teoría interesante, yo no lo puedo discutir, y tiene sus méritos, por supuesto. Pero a mí no me convence, y les voy a decir por qué. Porque a mí me parece, lo que dice Fernando básicamente es, miren, hay una evolución, y me alegra que diga que no hay una ley histórica que llega para allá, porque obviamente sabemos que el historicismo puede ser criticado y demolido fácilmente. El historicismo es que la historia se define por una ley, no hay nada que hacer y vamos a terminar según lo que la ley histórica dice. O sea, no depende de nosotros, vamos a llegar a un final. Es decir, esa dimensión de aquellas cosas que cada uno pretende que
resulta públicamente relevante que queden satisfechas, se fue ampliando. La primera afirmación fue cosas como la siguiente, estoy siendo muy sintético. La primera afirmación fue cosas como la siguiente. La pretensión de cada uno de que pueda ir a un tribunal y obtener protección, esa es una pretensión que vale para todos. Y como vale para todos, es importante que respecto de todos quede satisfecha. Igualdad ante la ley en el sentido formal, ¿no? De yo puedo concurrir. No hay personas que por su clase están excluidas de aparecer frente a un tribunal. Esa fue la primera. Eso es lo que habitualmente se llama derechos civiles. Derechos de igualdad ante la ley, derechos de comparecencia ante un tribunal, etc. La segunda, noten ustedes que ampliar, digamos, decir el estatus ante un tribunal, el estatus ante la ley, es igual para todos, es un intento nunca demasiado exitoso, nunca completamente exitoso, pero es un intento por excluir alguna dimensión de la facticidad, porque en términos de poder fáctico no todos somos iguales. Eso es claro. Pero la idea de igualdad ante la ley es, en lo que se refiere a comparecer ante un tribunal y con independencia de las diferencias fácticas entre los individuos, que uno es más rico, otro es más pobre, uno tiene más poder, el otro tiene menos, todos son iguales. Entonces, esta es otra dimensión que yo creo que es la misma, mirada desde otro punto de vista. Es otra dimensión de, al decir que alguien tiene derecho a algo. Hay alguna dimensión de la facticidad que se pretende excluir. ¿No? El que me vendió el automóvil puede tener más poder que yo. Entonces, si fuera una cosa de poder, a lo mejor él se sale con la suya no entregándomelo. Esa dimensión de la facticidad, su mayor poder fáctico, se pretende excluir al decir que yo tengo un derecho. El segundo paso, o la primera ampliación, a partir de los derechos civiles, fue decir, si los individuos en sus relaciones en la sociedad civil tienen igual derecho a comparecer ante un tribunal, ¿cómo es que no tienen igual derecho de participar en los procesos de formación de la voluntad política, la ley, etc.? No, en la política misma. Y eso llevó a la primera ampliación. Los derechos ya no cubrían solamente la dimensión de la participación en la sociedad civil, en el mercado fundamentalmente, comparecencia ante los tribunales, igualdad ante la ley, sino además cubrían también derechos políticos. Noten ustedes, esto lleva a la idea democrática, por supuesto. Todos somos iguales, una persona, un voto, etc. No hay ningún otro fundamento para el orden político que la voluntad popular, etc. Vamos a dar 10 minutos a cada uno de los expositores y después 5 minutos de réplica cada uno, y que nos cuenten un poco su mirada en torno a la situación chilena y una línea general en torno a cómo abordar los problemas que tiene el modelo político-económico actual que rige en nuestro país. Eso. Profesor. Buenas tardes. Si uno se pregunta cómo ordenar una discusión como la que se supone que vamos a tener hoy día, una manera, no digo que sea la única, pero una manera, dado que una de las cosas que está en discusión es la idea de derechos y hasta dónde llegan los derechos, es comenzar preguntándose qué quiere decir que alguien tenga un derecho. ¿Qué diferencia hace que alguien quiera algo, quiera X, y que tenga derecho a X? Ahora, esta es una discusión, por supuesto, que es muy lata y tiene la cantidad de páginas que se han impreso, las hectáreas de árboles que han sido picados para publicarlos, son considerables. Entonces no me interesa referirme en general a los derechos. Hay una sola dimensión que me gustaría destacar. Decir que alguien tiene un derecho es decir que hay un problema público en que quede satisfecho. ¿No? Por ejemplo, si yo quiero un automóvil y no puedo comprarlo porque no tengo el dinero, entonces no hay un problema público en que yo haya quedado insatisfecho. Pero si yo celebré un contrato y alguien se obligó a entregarme el automóvil y no me lo entrega, entonces yo sí puedo ir y pedir que el Estado me respalde en reclamar que me entreguen el automóvil. ¿Por qué? Si yo tengo un derecho, hay un problema público en que la pretensión que contiene ese derecho sea satisfecha. Y entonces la pregunta, es, cuando nos preguntamos por los derechos, la pregunta es, ¿hasta dónde llegan las pretensiones que es públicamente relevante que queden satisfechas?
Y entonces aquí hay una especie, por así decirlo, como de desarrollo. No digo que haya una necesidad histórica, no digo que haya nada así como grandes leyes de hierro de la historia. El hecho es que uno observa que los derechos se fueron ampliando. Otra pretensión, nunca completamente cumplida, por cierto, como todas las pretensiones institucionales, otra pretensión de limitar la facticidad. Porque evidentemente, en términos de poder, hay unos que tienen más que otros. Y lo tienen más que otros, ¿por qué? Porque sí. Porque así nacieron, porque así heredaron, porque así son las cosas nomás. Pero la idea de derechos políticos es la pretensión de organizar instituciones para que en determinada dimensión haya otra parte de la facticidad que queda excluida. El caso más evidente fue la introducción de la cédula única. Ustedes saben, no sé si ustedes lo saben esto, supongo que sí. En 1958 se introdujo una ley que dispuso que los votos los iba a imprimir todos el servicio electoral. Antes de eso, cada candidato imprimía sus votos, y como cada candidato imprimía sus votos, en los hechos el voto era público, y como el voto era público, entonces quienes tenían poder podían comprar votos, porque sabían cómo, podían determinar si el vendedor del voto se lo había dado, ¿no? Porque sabían cuál era el voto que había entregado. Al prohibirle a los candidatos imprimir sus propios votos y asumir el Estado de la impresión de los votos para todos, lo que crea es un espacio mayor de igualdad, una exclusión de la esfera de la dimensión de lo fáctico en relación con los derechos políticos. Y los derechos sociales son el tercer paso, la segunda ampliación. La primera ampliación lleva de derechos civiles a derechos políticos, la segunda ampliación lleva del segundo estado, de derechos políticos, a derechos sociales. Que consisten en decir, hay ciertas condiciones, ciertos supuestos, o mejor dicho, la libertad de la cual se trata, porque los derechos tienen que ver siempre con la libertad de la cual se trata no es solamente una cuestión de estatus formal. Fíjense ustedes, derechos civiles es el estatus formal de igual ante la ley. Eso no dice nada de cómo van a ser las cosas en realidad, por así decirlo, de cuán iguales somos en la realidad. Solo quiere decir tenemos el mismo estatus ante un tribunal. Los derechos políticos también eran una cuestión de estatus solamente. Todos tenemos el mismo derecho de votar y ser elegidos, pero en los hechos algunos tenemos más poder político que otros. Los derechos sociales es la afirmación de que el estatus de ciudadanía y la libertad que ese estatus da al excluir dimensiones de facticidad no es una cuestión solamente de estatus, es una cuestión de condiciones materiales. Y entonces que hay algunas dimensiones de la vida en a la cual tenemos derecho, lo que quiere decir, hay un interés público en que sean satisfechas y no pueden ser satisfechas en diferentes medidas por consideraciones puramente fácticas. La misma lógica, exclusión de la facticidad por un lado, afirmación de lo público del problema. Y claro, ahí los casos típicos, esto es una cuestión discutida y que tiene que ver con la evolución, las condiciones, pero los casos típicos son educación, salud, seguridad social. La pregunta era, sin embargo, ¿cuál es la situación a la cual estamos ahora, ¿no? Y entonces podemos, desde aquí, creo yo, uno puede adquirir una perspectiva desde la cual explicar el problema que hay hoy día a propósito de la discusión de lo que se ha llamado el modelo chileno. Y yo asumo mi responsabilidad en que se hable de el modelo. ¿Qué es el modelo? Yo diría, básicamente, es un conjunto de supuestos e ideas que se transforman en instituciones que especifican cuál es la esfera de la ciudadanía, hasta dónde llegan los derechos que nos reconocemos todos. Es decir, recuerden, cuando yo digo hasta dónde llegan los derechos, hasta dónde llega la publificación del problema de la satisfacción, ¿no? O sea, cuáles pretensiones son públicamente importantes que sean satisfechas. Eso quiere decir los derechos. Y segundo, hasta dónde llega la preocupación porque las desigualdades fácticas que existen se manifiesten o no se manifiesten. Donde no hay derechos, no hay problema en que se manifiesten las desigualdades fácticas. No hay derecho a tener un automóvil, por lo tanto no hay un problema público en que unos tengan un automóvil caro y unos tengan un automóvil barato y otros no tengan ningún automóvil. Entonces, lo que se llama el modelo en Chile es un modelo que entiende lo público, en este sentido, la esfera de la ciudadanía, que es lo mismo, o la esfera de los derechos, que también es lo mismo, del modo más restringido posible. Es decir, lo público alcanza. Es como volver atrás, es como volver al siglo XVIII, al siglo de los derechos civiles.
al siglo en que los derechos habrían dado solo el primer paso de afirmar igualdad ante la ley. Y claro, segundo paso, y igualdad política en el sentido de participación, pero con ciertas limitaciones cuya discusión nos llevaría al problema constitucional. Pero en el fondo, es una comprensión de lo público en que lo público es lo más restringido posible. Por eso entonces, ¿cómo se organiza la seguridad social? Las pensiones se organiza de un modo que ya de social tiene poco. Es más bien seguridad individual. ¿Cómo se organiza la educación? Yo creo que la ley más importante que se ha dictado en los últimos 25 años es la ley de inclusión, que hace que lo que voy a decir ahora no sea ya totalmente verdadero. Correcto, gracias a Dios. Pero hasta entonces, básicamente la educación se organizaba como un mercado, cada uno compra la educación que puede tener y el que no puede